Hace 3 años, los protagonistas habían poseído un personaje de videojuego, y el nombre de ese juego era Heroic Legend of Arhan. En este juego se trataba de varios tipos de eventos peligrosos que sucedían en una academia y sus interminables incidentes, donde en el final, la única cosa que les esperaba era el fin del mundo a manos de un ejército de los no muertos. La historia era de una escala muy grande, sin embargo, el protagonista no estaba preocupado en absoluto, porque estaba seguro de que el personaje principal de la historia se encargaría de todo. En cuanto a él, solo era un extra de todas formas, y su nombre era Corin Locke. Era un aldeano típico nivel 1 en una de las misiones iniciales, donde el personaje principal iba a salvar la aldea. Caminó por el pueblo medieval sin preocuparse por nada en el mundo, pensando que todo se resolvería mientras la historia fuera como el juego. Así que, con eso resuelto, decidió ir a ver al personaje principal, Park Soo-hoo, quien pronto se volvería famoso y rico en este mundo. Pero justo entonces vio a otro tipo sentado allí y él estaba hablando de Sprite, lo cual inmediatamente llamó su atención porque sabía muy bien que no había Sprite en este juego en absoluto. De repente, ese tipo comenzó a gritar que quería vivir solo para su propio bien, y eso con eficiencia. De repente, Corna Locke le tomó la mano y le dijo emocionado que era igual a él. Resulta que este tipo no era otro que Park Tse-hoo, el protagonista de este juego, y también era una persona normal que poseía un personaje de juego. Sin embargo, a medida que Park Tse-hoo comenzó a matar monstruos sin esfuerzo, la diferencia entre los dos se hizo mucho más evidente, y eso fue: él tenía el privilegio que se les da a los personajes jugables, una ventana de estadísticas. Pero el problema era que Siwoo nunca había jugado este juego antes, así que no tenía idea de qué se suponía que debía hacer con esta ventana de estadísticas. Ahí fue donde entró Cornella y le aconsejó que, como planeaba convertirse en mago, primero debería mejorar sus estadísticas de inteligencia, y luego habría un libro de habilidades en la próxima historia, lo cual también era realmente importante. La razón por la que sabía todo esto era porque este tipo había jugado todas las historias y todas las rutas posibles que había en este juego. Básicamente era un profesional en Heroic Legend of Arhan, y para Sue en realidad era una ventaja increíble tenerlo a su lado. En medio de su conversación, un monstruo intentó atacar a Cordon Lot por detrás, sin embargo Sue actuó como su escudo y derrotó al monstruo con magia. Los dos comenzaron a trabajar juntos como un equipo, derrotando monstruos con facilidad. Corn y Locke tenían toda la información sobre este mundo, mientras que Siwoo tenía la ventana de estadísticas y el sistema del jugador. Los dos se convirtieron en un gran dúo y con el protagonista mismo a su lado, comenzó a creer que podrían salvar a mucha gente y realmente detener el fin del mundo para que al final pudieran regresar a la Tierra. Después de vencer a los monstruos, Suho le dio un elixir de baja categoría para recuperar su fuerza, y aunque tenía curiosidad por saber cómo lo había conseguido, estaba agradecido por ello. Sin embargo, mientras lo bebía, pensó para sí mismo que había una cosa que le decepcionaba mucho, y eso era que cada uno de los miembros de su grupo era un hombre. Originalmente, el encanto de este juego era que contenía acción de fantasía, así como heroínas diversas y características de simulador de citas. Pero Soo-hyun no quería involucrarse con ninguna mujer, y solo las incluía en su equipo cuando era necesario. Así que, al final, terminaron con un grupo lleno de hombres, y él no estaba particularmente contento con eso. Sin embargo, eso no fue todo. Más adelante, de repente, la nieta del emperador de la espada murió camino a la ceremonia de entrada, y la jefa final de la primera etapa, Mariette, desapareció. La trama había comenzado a desviarse de la historia original del juego, y para colmo, la forma en que Park Soo-hoo pensaba debido a su verdadera personalidad, algo claramente no estaba bien, y Corin Locke no se dio cuenta en ese momento. El jefe final de la primera etapa, Mariette Dunlap, era una de las heroínas de este juego. Sin embargo, ni Soo-hoo ni él pudieron conocerla porque desapareció. Pero luego, después de que pasó algún tiempo desde ese incidente, encontró su bastón dentro del búnker secreto de Suku. Lo había seguido porque se escabullía por la noche desde hacía un tiempo, pero nunca pensó que tuviera un lugar tan grande escondido bajo tierra. Era como su inventario personal, donde había guardado montones de artefactos importantes. Uno de ellos era Odachi, una espada que también desapareció cuando otra heroína, Alicia, desapareció. Cada artículo que estaba presente en esa sala pertenecía a un personaje que había desaparecido mientras ambos progresaban en el juego. Pero eso no era todo. Estaba aún más sorprendido al ver que Marriott Dunlap estaba siendo mantenido allí como prisionero, encadenado. Antes de que pudiera comprender todo esto, Sue apareció detrás de él y le preguntó por qué estaba allí. Cornelok exigió una explicación para todo esto, mientras recordaba que Sue le había dicho que perdió a Mariette cuando fue tras ella. Pero Sue respondió que solo era un demonio y que no quería desperdiciar la sangre de un vampiro de clase superior, cuando en su lugar podía usarla eficientemente para sí mismo. También le dijo a Corin Locke que él también había bebido bastante de ella. Y en ese momento se dio cuenta de lo que realmente era aquel elixir de baja calidad en aquel entonces. Se sintió enfermo hasta el estómago, y mientras se arrodillaba en el suelo, Sue simplemente le preguntó qué le pasaba, ya que había trabajado muy duro para capturarla, incluso aguantando un mes en el bosque con una trampa. Cornelok quería saber por qué hizo todo esto, y él respondió que todo era para avanzar eficientemente con la historia. Él encontró la ruta de su supuesto asesor demasiado frustrante porque estaba sufriendo pérdidas una y otra vez al intentar salvar a las personas. Él no estaba matando a esos seres molestos como Jaeger y Lark, y seguía intentando proteger a personas que ni siquiera podrían manipular sin aumentar su nivel de amistad, así que llegó a la conclusión de que usarlos a todos de esta manera era, de hecho, la forma más eficiente, e incluso afirmó que era mejor en este juego que Coran Locke.
Cornalok entendió ahora que este hombre le había estado mintiendo desde el principio y que no era un novato en absoluto. Sin saber qué decir más, le preguntó cuántas personas había matado hasta ahora, y sin ninguna vacilación, respondió que si podía conseguir 3 muertes más, serían 100,000. Al darse cuenta de que ni siquiera era humano, sino solo un monstruo, Cornel Laofe se enfureció y lo agarró por el cuello, pero Su-Do ni siquiera se inmutó y le dijo que todos eran solo personajes no jugables de todos modos, y que también había matado a muchos de ellos. Cornlock gritó que los que estaba matando eran monstruos malvados que no merecían ser salvados porque estaban tratando de acabar con el mundo entero. Molesto por cómo siempre repetía la palabra eficiencia, le preguntó si estaba tan obsesionado con ella desde el principio. Entonces, ¿por qué tomó Odachi cuando no tenía sentido que un mago tomara un artefacto oculto destinado a un caballero? También señaló que no había absolutamente nada de malo en un elixir normal, que puedes hacer muy fácilmente solo a través de la pantalla de estadísticas. El hecho de que hiciera todo este trabajo ineficiente para crear esta granja era prueba de que solo necesitaba un saco de arena para sus tendencias sociopáticas. Esas palabras enfurecieron a Xiu y rápidamente lo atacó. Cuando Kerinlock estaba a punto de desmayarse, Xiu se acercó a él y le dijo que no debería hablarle así después de todo lo que había hecho por él. Con una mirada amenazante, le miró a los ojos y le dijo que quería que pensara en él como su todo, como su mundo, porque claramente no entendía su lugar en este mundo. Todo lo que hacía era entrometerse siempre en los asuntos de los demás o mirar a otras mujeres. Al ver la expresión en su rostro, Cornalok estaba aterrorizado y ya no tenía idea de lo que Su intentaba decir. Retrocedió nerviosamente, gritando que no se suponía que fuera este tipo de personaje, y preguntó por qué de repente estaba intentando cambiar todo el género de este juego cuando habían estado juntos durante 199 capítulos. Su respondió que él había eliminado todo lo que podría interponerse en su camino hasta ahora, todo para asegurar un futuro para los dos. Esto extraño no es normal. Gracias a Dios esta historia no es BL. El protagonista estaba absolutamente aterrorizado y por instinto le dio un puñetazo a Su en la cara. Intentó huir para salvar su vida pensando que nunca había tenido una novia antes. Sin embargo, las enredaderas mágicas de Su lo detuvieron en su camino y lo atraparon. Él se acercó a él y una vez más le dijo que lo iba a atrapar para siempre, porque en este mundo falso, Cornlock era la única cosa real que existía para él. Cornlock comenzó a llorar y le suplicó que se detuviera mientras lanzaba un hechizo, declaró que todo iba a terminar pronto, y una vez que todo esto terminara, ellos iban a estar juntos para siempre. Al siguiente momento, él abrió los ojos, se encontró bajo las estrellas en medio del océano. Era un plano separado que Park Soo-Yu había hecho solo para mantenerlo atrapado. Aparece una notificación que indica que la última etapa se estaba abriendo y él entendió que solo significaba una cosa. Stu se enfrentaría al jefe final para terminar el juego. Como había estado matando todo por su cuenta durante un tiempo, Quartinlock estaba seguro de que también ganaría contra el jefe final, y eso solo lo hacía preocuparse más porque no tenía idea de qué le iba a pasar después de eso. Sin embargo, de repente, apareció otro mensaje que decía que el desafío había fallado porque el jugador había muerto, lo que lo dejó completamente aturdido y sin palabras. Y así, volvemos al tiempo presente. MC se despertó en su cama y solo cuando miró por la ventana se dio cuenta de que realmente había sido teletransportado en el tiempo, de vuelta a 3 años atrás. Desde el primer día que llegó allí, apretó los puños y con lágrimas en el rostro, estaba decidido a matar al extraño personaje principal en esta línea de tiempo y detenerlo de una vez por todas. Conforme pasaba el tiempo, hubo un incidente en la inundación del río Roshan, donde durante la misión de dominación del monstruo de agua, la presa se rompió y un pueblo entero fue arrastrado junto con ella. 1000 monstruos de agua y miles de personas de ese pueblo se ahogaron ese día. Sin embargo, incluso en una escena tan horrenda, Park Saegu parecía estar disfrutándolo mucho. Anteriormente, Cornlock simplemente no podía entender por qué sonreía así que decidió no pensarlo demasiado. Pero ahora que sabía lo que realmente era Sihu, entendía muy bien que incluso si innumerables personas estaban muriendo, solo veía su propio beneficio en eso. La oportunidad de monopolizar EXP todavía se sentía atormentado por recordar cómo Sueo había matado a casi 100,000 personas como un verdadero diablo, pero aún así no iba a retroceder y quería detenerlo. Dado que habían comenzado recientemente, ambos eran iguales en el rango 5, y todos los factores que fortalecían al jugador principal estaban principalmente centrados en la Academia Merkabah. Y después de entrar en esa academia fue cuando Park Seo-Hu comenzó a volverse mucho más fuerte. Aún no era un monstruo, pero aún así. No había manera de saber qué tan rápido se volvería más fuerte después de unirse a esa academia. Con ese pensamiento en mente, Cornlock se apresuró a entrar en un bosque. Dado que la ceremonia de apertura de la academia iba a tener lugar en solo 5 días, la única oportunidad de matarlo era ahora mismo, y para hacerlo, tomó algunos hongos de ese bosque. Más tarde comenzó una misión de tutorial donde un carruaje en camino a la ciudad de Merkabah se descompuso en un bosque infestado de monstruos, y el jugador necesitaba proteger a esas personas junto con los guardias de seguridad hasta que se reparara. Así que Su procedió a hacerlo y ayudó a los 2 caballeros, León y Laura, quienes incluso lo elogiaron, diciendo que era bastante hábil. Agradeció eso.
Un hombre luego informó a los dos caballeros que el carruaje había sido reparado, así que era hora de que se pusieran en marcha. Entonces, de repente, escucharon un fuerte rugido del bosque y cuando miraron hacia atrás, había un tronco de madera viniendo directamente hacia ellos. Liam rápidamente empujó a Laura fuera del camino y él mismo apenas lo esquivó. Ambos se levantaron y sabían exactamente que esos sonidos de llanto pertenecían al hombre lobo, que era un monstruo de rango 2. Apareció delante de ellos y una vez más dejó escapar un fuerte rugido. Cornaloc también llegó allí. Sin embargo, llegó un poco tarde, a pesar de que corrió allí tan pronto como comenzó esta misión. Si tan solo hubiera llegado temprano y tenido algo de tiempo para prepararse, podría haber salvado a esos caballeros. Pero ahora, el hombre lobo los estaba eliminando, comenzando con Laura. León instruyó a Suev que rápidamente subiera al carruaje y escapara mientras él se quedaba atrás para ganarles algo de tiempo. Sin embargo, Suev se negó y pidió al conductor que siguiera adelante sin él. Había una chica en el carruaje que intentó detenerlo, pero él argumentó que no podía abandonar a León y simplemente huir. Pero entonces, antes de que siquiera se diera cuenta, el hombre lobo apareció justo frente a él, sosteniendo a León por el cuello. Se quedó congelado en su lugar mientras Coranloc, que observaba desde lejos, quería confirmar antes de intervenir si este Park Se-hu era realmente el héroe que iba a salvar este mundo. O si él fue solo un jugador poseído una vez más como él. Shu se sintió un poco asustado al ver un monstruo tan grande frente a él, pero de repente la guerrera que estaba en el carruaje saltó y golpeó al hombre lobo con su espada. Él recibió su impacto y logró bloquear su ataque, y ella rápidamente dio un paso atrás. Ella le dijo a Shu que se quedara atrás mientras ella se encargaría de esta criatura por sí misma. Esta chica no era otra que la segunda hija de la familia Arden, quien poseía a Odachi, una de las 6 espadas del rey. Era la integrante del partido más influyente y también un personaje destacado, Alicia Arden. Sue procedió a sacar un cuchillo y la apuñaló por la espalda con él, dejando a Corinlock atónito al darse cuenta de que era el mismo Sue después de todo. Confundida, Alicia le preguntó por qué lo estaba haciendo, pero luego comenzó a sentirse mareada como si hubiera sido envenenada. Sue le sonrió y dijo que su mano simplemente se resbaló porque estaba demasiado nervioso. El hombre lobo también seguía allí e intentó atacarla, pero ella logró bloquearlo. Mientras tanto, Corinlock recordó que si Alicia muriera aquí mismo, entonces Sue pondría sus manos sobre Adachi, y luego de eso podría unirse al grupo de Lunia Arden, quien era un gran espadachín. Al ver que a pesar de haber sido envenenada, pudo defenderse del hombre lobo, Sue se preguntó si era porque era un PNJ nombrado, pero los efectos del veneno comenzaron a ser más visibles mientras intentaba calmarse. Cerró los ojos para concentrarse y luego activó su habilidad de trabajo de pies perfecto. Cuando el hombre lobo volvió a cargar contra ella para atacar, estaba lista para dar un golpe final. Al ver eso, Situ comenzó a preocuparse de que ella pudiera matar al hombre lobo sola, y como no podía permitir que eso sucediera, apuntó el cuchillo envenenado hacia ella y se lo lanzó. Ella logró bloquear el cuchillo con su espada, pero ese segundo dividido fue todo lo que el hombre lobo necesitaba, y aunque pudo contrarrestarlo y apuñalar al hombre lobo en el cuello con su espada, también la superó y le dio un golpe fatal con sus colmillos. Con una voz temblorosa, ella una vez más le preguntó a Sue por qué hizo todo esto, pero él simplemente la ignoró y finalmente le quitó el Odachi. Entendía que este equipo solo era utilizable con una habilidad específica, pero no estaba realmente preocupado por eso y decidió pensar en ello más tarde. Sin embargo, antes de irse, la miró y recordó que matar a un NPC también daba experiencia. Mientras ella yacía en el suelo, su visión desvaneciéndose, todo lo que podía ver era un demonio mirándola. De repente, Stu fue golpeado por una pequeña bomba de bolsa y un polvo extraño salió de ella, cubriendo toda su cara. No tenía idea de qué era eso, y enfurecido comenzó a gritar, exigiendo que quien le arrojó esto debía salir. De repente, un montón de monstruos parecidos a ratas vinieron corriendo hacia él. Resulta que los hongos topánicos que Cornalac había recolectado antes eran la comida favorita de los monstruos del bosque, y el polvo que acababa de tirar a Suho estaba hecho de los mismos hongos. Así que, a los ojos de los monstruos del bosque ahora mismo, él no era más que carne fresca marinada en un polvo sabroso. Los monstruos saltaron sobre él, y mientras estaba ocupado luchando contra ellos, Cornlock intentó llevarse a Leisha Arden de allí, que aún parecía estar viva. Luego miró el cadáver del hombre lobo que Aleisha acababa de derrotar y sacó su colmillo usando su cuchillo. De repente, Sue apareció justo detrás de él. Mientras le apuntaba con su espada, le preguntó quién era, diciendo que si Hu había matado 3 ratas con cuernos en solo un minuto, Corinlock declaró que debía ser genial tener Ogachi. Sue conocía esa voz perfectamente bien, y se sorprendió al ver que la persona frente a él era en realidad Corinlock. Le preguntó cómo había llegado allí, pero él simplemente sonríe y le dice que podría cortarse la mano si continúa sujetando la espada así. Sue se confunde y mira la espada, que era exactamente lo que él quería, y mientras estaba distraído, Cornlock rápidamente le lanza arena en el ojo para aturdirlo. Al no poder ver bien, comienza a blandir su espada a ciegas, y aunque era torpe con ella, definitivamente era rápido. Sabía muy bien que Sue era aún mucho mejor que él físicamente, así que realmente no tenía otra opción que esforzarse. Sosteniendo el colmillo que acababa de quitarle al hombre lobo, lo usó como un arma e intentó atacarlo, pero logró esquivarlo en el último segundo. La idea de tener este colmillo clavado en su cuello y ser asesinado lo asustaba,
y era claramente visible en su rostro. Empezó a concentrar toda su atención en ese colmillo y jugó a la defensiva para evitar ser golpeado hasta el punto de que no vio nada más que este colmillo, y eso era exactamente lo que Cornalock quería. Saca su cuchillo que estaba escondido en su bolsillo y lo apuñala en el hombro. Sue gritó de dolor, pero no iba a detenerse ahí mientras intentaba acabar con él usando el colmillo. Sin embargo, lo detiene justo a tiempo, a centímetros de su garganta, sacrificando su mano. Pero aún así, eso no fue suficiente, y después de no poder sostenerlo por mucho tiempo, finalmente los colmillos perforaron su garganta. Cornlock le agradece por la vida pasada y con las manos temblorosas, admite que pudo fortalecerse gracias a él. Aún así, no tenía remordimientos por este momento porque sabía con certeza que acababa de matar la semilla de un monstruo. De repente, todo el sistema del juego enfrenta un error ya que el personaje principal, Park Seo-hoo, ha muerto y el sistema comienza algunos cálculos para reemplazarlo examinando a los personajes cercanos. Después de examinar cosas como el potencial, la ideología, la compatibilidad y el registro del jugador de Cornalock, el sistema lo declaró el nuevo personaje principal, transfiriendo la experiencia del jugador anterior a él y comenzando la sucesión del nuevo subjugador. El título que ahora llevaba era Caballero Clase AAA, sucesor del maestro marcial, subjugador, Kappa. Después de recibir ese mensaje del sistema, se preguntó si significaba que finalmente estaba obteniendo una ventana de estadísticas para él, pero más importante, dirige su atención de nuevo a Alicia Arden, que todavía estaba en el suelo respirando con dificultad. Rápidamente la levanta y le pregunta si estaba bien, pero no lo estaba, y ni siquiera podía ver claramente. Confirma con ella si se sentía mareada, no podía oler y sus oídos estaban zumbando también, y esos eran en realidad los síntomas que estaba teniendo. A juzgar por todo eso, además de su lengua torcida, entendió que probablemente era el veneno de la rana arborícola pavo real. En este punto del tutorial, este veneno era difícil de crear sin una ventana de combinación, y si hubiera tenido un nivel de combinación ligeramente más alto, ella habría muerto inmediatamente. Por suerte no lo fue, pero aún así, el colmillo estaba clavado en su cuerpo y estaba en mucho peligro. Necesitaba detener la hemorragia y desintoxicarla, así que usa su cinturón y lo ata con fuerza cerca de su herida, asegurándole que era un experto en detener hemorragias y desintoxicación. Existía la posibilidad de que ella se mordiera la lengua en todo este proceso, lo cual era un gran problema, así que él trató de encontrar algo que ella pudiera morder. Sus ojos se dirigieron hacia el cadáver de Sue y le dio su mano para que lo mordiera tan fuerte como pudiera, porque lo que estaba a punto de hacer iba a doler mucho. Mientras empezaba a sacar el colmillo, pensó para sí mismo que aunque no sabía por qué había viajado 3 años atrás en el tiempo, aún así regresó y había matado a un jugador. La persona que murió en su vida anterior estaba viva ahora mismo frente a él, y él era realmente quien la estaba salvando. Al sacar el colmillo, su grito ahogado resonó en toda el área, y mientras ella rápidamente se iba a dormir al ver que él había salvado a una persona, pensó que tal vez eso era suficiente como razón. Más tarde, cuando ella despierta, él le informa que estaba haciendo un antídoto para ella y también le asegura que no necesitaba preocuparse, ya que la gente no muere tan fácilmente. Con los ojos aún cerrados, ella le pregunta su nombre, pero él simplemente le pone una toalla en la cabeza y dice que no necesitaba saber quién era él. Él sugiere que ella solo vuelva a dormir y descanse mientras piensa que era mejor tener a tantas personas como sea posible en la oscuridad sobre sus acciones. Él comienza a repasar toda la situación en la que ahora se encontraba y repasa la premisa principal que tenía esta historia. La historia de la leyenda heroica de Arhan, como decía el nombre, era una historia sobre el héroe. Mientras resuelve los incidentes y accidentes que ocurren en la academia, el personaje principal se convierte en el héroe que rescataría a todo este mundo al derrotar a innumerables villanos y al jefe final al final. La única razón por la que Park Seo-hoo, como un diablo, siguió la historia durante tanto tiempo fue porque si el jefe final no era derrotado al final, todo este mundo llegaría a su fin. Sin embargo, había matado a ese jugador, por lo que ahora necesitaba entender quién iba a cumplir ese papel. Siendo el sucesor de los maestros marciales subjugador, estaba listo para asumir ese papel. Sin embargo, lo que le molestaba era que, aunque el sistema lo eligiera y lo hiciera un subjugador, aún no podía usar ninguno de los dispositivos convenientes de los jugadores ni las pantallas de estadísticas en absoluto. Incluso se emocionó al ver que tenía la ventana de estadísticas, pero al final seguía igual y no pudo acceder a ella. Y no era realmente fácil ser el respaldo de algo que no conocía solo con los recuerdos futuros que llegó a conocer durante su vida pasada. Necesitaba usar los factores que estaban disponibles externamente al sistema. Durante 3 años se había entrenado hasta sus límites, por lo que ya no era un poseedor normal ni un extra. Había aprendido algunos trucos propios y era capaz de crear una pequeña bola de fuego de la nada sin sudar. En su vida pasada, él también estaba bastante desesperado por sobrevivir, así que como alguien interesado en la magia, comenzó a aprender sobre runas. Las runas eran letras antiguas que contenían poderes mágicos propios. Deber, moderación, juramento, conocidos como las ruinas de los 3 mandamientos. Estas eran algunas de las leyes más poderosas de este mundo, que también eran la fuente de la fuerza sobrehumana y la causa de la destrucción. Al recordar todo eso, decide inscribir los 3 en su cuerpo, y usa su propia sangre para hacerlo. El primero que dibujó fue la runa del deber. Este mandato otorgaba al lanzador algunos poderes adicionales al cumplir un juramento autoimpuesto. Uno podría seguir cumpliendo con deberes estables y sencillos, como por ejemplo no comer pollo. Sin embargo, como eran muy fáciles de cumplir, apenas se ganaban estadísticas de ellos. Era como alto riesgo, alta recompensa.
Entonces, aunque fue bastante exigente, entendió que necesitaba hacer algunas grandes promesas que tendría que cumplir hasta el final, así que juró que nunca haría la vista gorda ante las desgracias de las buenas personas, y la runa en su brazo comenzó a encenderse. Su deber estaba sellado y su estatus iba a aumentar a partir de ahora cada vez que completara una misión, y la falta de hacerlo iba a incrementar una penalización de 10. El segundo era restricción, y la que él mismo se impuso fue que no podía percibir espíritus. En este mundo todo tenía una sensación espiritual, y seres astrales como fantasmas y espíritus que no tenían cuerpos materiales también existían aquí. Dado que los seres astrales solo pueden involucrarse mediante el reconocimiento mutuo, no pueden usar ninguno de sus poderes en personas inconscientes y aquellas sin sentimientos espirituales. Con esta restricción, su ratio de aciertos de los seres astrales se convirtió en 0% y su ratio de aciertos de los seres físicos se convirtió en 50%. Desobedecer la restricción iba a resultar en que él recibiera 600% de daño contra todos los sujetos como oponentes. Esta penalización de que los seres astrales no pudieran interferir con él se había convertido en un escudo protector que lo iba a proteger de todos los seres astrales en este mundo, buenos o malos. Y luego llegamos al último. Juramento. Usar el peso del juramento, este mandato conllevaba un gran riesgo, y esa fue la razón por la cual ni él ni Parsu lo usaron en su vida anterior. Pero viendo que incluso Parsu, quien usó todo lo que el sistema le proporcionó, falló al final, estaba claro que necesitaba usar esto también si quería completar el final. Él toma el juramento con más peso, y ese era... él salvaría este mundo. Después de hacer un juramento que literalmente buscaba la mayor ambición, los mandamientos se completaron, y su corazón ahora estaba atado a ello, señalando que ahora se aplicaban a él, y si, en cualquier caso, no lograba cumplir este juramento, resultaría en una muerte inevitable, ya que ahora estaba obligado a ello. Más tarde, Alicia se despertó en una cama y rápidamente intentó levantarse, pero luego entró la enfermera y le preguntó si se sentía bien ahora. Ella no tenía idea de dónde estaba, así que la enfermera le informó que en realidad estaba en el hospital de emergencia de la ciudad Merkabah. Quería saber dónde estaba la persona que la había traído allí, pero la enfermera le dijo que él acababa de irse. Como no podía moverse todavía, comenzó a mirar alrededor para ver dónde estaban sus cosas. Y junto a su cama había una bolsa y tenía el cinturón de Cornlock que él había atado alrededor de su herida. Recordaba que le pertenecía, y al recogerlo notó que todavía tenía sangre. Con una mirada decidida, llamó a la enfermera, poniéndola un poco nerviosa, pero luego le preguntó si había un lugar que vendiera caramelos con miel. La enfermera se quedó allí confundida, diciéndole que solo podía tener estofado por ahora. Mientras tanto, habían pasado 3 días desde la misión tutorial, y finalmente había llegado el día de la ceremonia de entrada de la Academia Merkabah. Cornelock revisó su billetera con la esperanza de encontrar su identificación de estudiante, que necesitaba para entrar, pero en su lugar encontró una carta que no recordaba haber guardado. La abrió y resultó ser una carta de su familia en este mundo, y decía que estaban realmente orgullosos de él. Deseaban que se convirtiera en un hombre maravilloso que protegiera a personas inocentes como aquellos que estaban a su lado como grandes protectores. Pensando en su vida en este mundo, él era solo un niño normal e incompetente, pero aún así tenía una familia. Cuando al principio poseyó este cuerpo, solía actuar torpe y desconocido con ellos. Sin embargo, lo trataron como familia sin cambiar, y así fue como lentamente comenzó a amar mucho a su familia y a este mundo. Eso fue una de las principales diferencias entre él y Parsu, y se sintió afortunado de tenerlos. Más tarde, dentro de la Academia Merkabah, todos los presentes parecían muy confundidos y se preguntaban por qué había tantos trenes allí. Pero luego, una chica dio la bienvenida a todos los nuevos estudiantes y les pidió que se reunieran a su alrededor. Cornlock se presentó a ella y ella quedó bastante impresionada al ver lo alto que era. Con una amplia sonrisa en su rostro, ella le ofreció una papa de la nada, lo cual lo dejó un poco confundido. Después de que todos se acomodaron dentro del tren, ella comenzó a darles a todos un recorrido por toda la academia, comenzando con el edificio de creación, donde los estudiantes de magia solían reunirse y realizar su investigación. Luego se revela que esta dama no era otra que Merritt Dunalif en persona. Ella era una maga de la Academia Merkabah, de primera clase, segundo año, que recibió las bendiciones de todos y caminó por un camino amplio y nivelado. A medida que la vida continuaba, la gente de este mundo iba a experimentar muchas desgracias y tragedias impredecibles, y había profundidades de desesperación que iban a suceder a Merritt Dunalif. Tristemente le tenía que pasar a ella porque, de hecho, era el jefe final del primer acto. Después de terminar el recorrido, pidió a todos que tomaran una papa y un camote cada uno al bajarse del tren. Después de dejarlos, se despidió y les deseó la mejor de las suertes. Cuando todos entraron en el salón de la Academia Merkabah, Cornelaute rápidamente notó que la magia de expansión del espacio estaba comenzando, mientras que todos a su alrededor no tenían idea de lo que estaba sucediendo, y simplemente entraron en pánico. De repente, alguien les gritó, diciendo que los nuevos cadetes de esta academia no deberían asustarse por algo así. Una vez más, mientras todos se asustaban, Cornlock ni siquiera se inmutó. Ya sabía que era la voz del viejo Hammond, ya que su patrón siempre era más o menos el mismo. Básicamente estaba dirigiendo un campo de entrenamiento en este punto. En este mundo, la población tenía una historia de lucha contra la tribu maligna, y la arma más efectiva contra la tribu maligna eran los superhumanos que podían usar aura y mena. El lugar que desarrolló esos superhumanos fue la Academia Guardian, Merkabah,
Y allí estábamos mientras Fermac Damon, el profesor de la facultad nocturna, se presentó a todos ya que estaba a cargo de la ceremonia de bienvenida de los nuevos estudiantes este año. Corwin Locke, por otro lado, simplemente disfrutaba del espectáculo ya que había pasado un tiempo desde que lo había visto. Mientras el profesor continuaba con su discurso sobre cómo cada uno de ellos estaba allí para convertirse en un caballero o un mago, también sentía que era molesto actuar como si fueran todo eso cuando, en realidad, probablemente solo eran algunos niños promedio. Así que primero quería ver sus habilidades, y luego una pantalla se abrió frente a ellos, mostrando sus estadísticas generales. A Corin Locke no le gustó mucho ver dónde se encontraban sus estadísticas, pero encontró sus estadísticas físicas un poco atractivas. El profesor Fermac les indicó además que se pararan frente al número que coincidiera con su número de rango general, y como el rango general de Cornelocke era 6, se paró en esa fila. Como había un límite de 400 personas, se dio cuenta de que en realidad estaba en el 1% más bajo. Con eso fuera del camino, el profesor sonrió y les deseó la mejor de las suertes en sus batallas. Los altos mandos de la academia comenzaron a analizar a los estudiantes y comentaron que los estudiantes de este año tenían muchos diamantes sin pulir. Sin embargo, una de las damas no quería medir a los estudiantes aún basándose únicamente en sus rangos, ya que quería esperar hasta terminar de evaluar a todos los demás estudiantes. Con un rango general de 2 estaba la nieta del genio de la espada, Alicia Arden, la druida de Avalon, Yuel, el mercenario del control de la espada, Dran Warsky, y el hechicero golem, Cranel Luden. La única estudiante que tenía una clasificación general de 1 era la Yasha Celestial, Horan. Al ver que una niña como ella se inscribió este año, la dama parecía estresada y se preguntaba qué estaba pensando el director. Después, otro hombre comentó que no parecía tener sentido probar a los de sexto rango, porque, para empezar, incluso los de quinto rango no estaban luciendo particularmente bien, e incluso llegó a sugerir que deberían simplemente echar a los de sexto rango. Sin embargo, la dama se ofendió y le recordó que el director quería que todos los estudiantes caminaran por el camino del aprendizaje. Asustado, el hombre no discutió y procedió a comenzar el siguiente ejercicio. Un estuche de armas cayó frente a Corin Locke y se informó a los estudiantes que en 30 segundos los monstruos iban a invadir ese lugar y debían lidiar con tantos como pudieran. Básicamente era una prueba que los ponía en un lugar lleno de monstruos y les hacía luchar contra ellos según su nivel. Cuando comenzó la cuenta regresiva, abrió su estuche de armas para elegir un arma. En su mente ya sabía por experiencia que la mayoría de los estudiantes de quinto y sexto rango probablemente no podrían pensar con claridad en este momento y solo agarrarían lo que pudieran, muy probablemente una espada, porque eso es lo que él hizo en su vida pasada también. Empezaron a aparecer monstruos en la arena, y eran monstruos de quinto rango llamados sabuesos cortos. Corin Locke eligió su arma recordando un dicho: se necesitan 100 días para usar una lanza, 1000 días para una hoja y 10.000 días para una espada. Así que con eso en mente tomó una lanza y la lanzó directamente a los monstruos, eliminando instantáneamente a uno de ellos. Mientras los otros dos perros atacaban hacia él, también fueron eliminados por la lanza en un abrir y cerrar de ojos, y quedó muy claro que Kornilov tenía demasiada experiencia en cómo matar a estos perros. Eliminó la primera oleada en 12 segundos, mientras que en su vida anterior ni siquiera pudo matar a estos perros pequeños y fue eliminado rápidamente. Sin embargo, esta vez fue diferente, y con la lanza en mano esperaba la siguiente oleada, y estaba listo para matarlos a todos hasta que pudiera enfrentarse al monstruo de mayor rango. Pero luego, unos momentos después, a pesar de que alcanzó el límite de 5 minutos, no salía nada y comenzó a preguntarse si el sistema estaba roto o algo así. Mientras tanto, afuera, el hombre que supervisaba toda esta prueba estaba simplemente decepcionado al ver a tantos estudiantes asustados y siendo eliminados por estas criaturas de bajo nivel, donde en su época él podía matar a estos monstruos de quinto rango en solo 1 minuto y 22 segundos. Al ver que incluso los estudiantes de quinto rango no pudieron derrotarlos, todavía creía que simplemente no tenía sentido mirar siquiera a los de sexto rango. Pero luego notó a Coran Locke simplemente sentado allí bostezando y asumió que debía haber un error por el cual los monstruos no se invocaron para él. Así que envía los mismos topos una vez más e incluso Coran Locke se confundió al ver que los monstruos de siguiente rango no salieron, sino simplemente los mismos sabuesos de nuevo. Mientras la profesora rápidamente se dirigía a ver a otros estudiantes, él nuevamente los sacó en un instante. Finalmente estaba el primer aprobado, que tardó 7 minutos y 20 segundos. Luego vuelve a mirar a los estudiantes clasificados en quinto y sexto lugar y ve que Coran Locke estaba nuevamente sentado tranquilamente allí. Estaba convencido de que el invocador de monstruos debía estar fallando, pero luego otro hombre se le acerca y le dice que la magia de prueba de Madame Josephine nunca se había equivocado en 20 años. Él le pregunta si alguna vez había visto a los monstruos no ser invocados o si solo suponía todo esto. Por supuesto, él mismo no lo había visto, pero todavía estaba empeñado en creer que debía ser un error y convocó a esos sabuesos de nuevo. Cuando los sabuesos aparecen frente a Coran Locke una vez más, se molestó mucho al ver que los mismos monstruos seguían apareciendo. Saca su lanza, la multiplica en 3 lanzas y las lanza a los monstruos, eliminando a los 3 de un solo golpe en solo 7,3 segundos. Ambos hombres quedaron completamente atónitos después de ver lo que acababa de hacer, y rápidamente llamaron al profesor Fermac para que viniera a verlo. Le preguntaron cuál era el récord más rápido para el tercer y el cuarto rango del que estaba a cargo,
y respondió que había un chico llamado Jaeger que tenía el récord de 3 minutos y 30 segundos. El profesor se sorprendió aún más, y al ver lo bueno que era lanzando la lanza, supuso que debía ser hijo de un cazador. Luego procede a invocar a un jabalí mate, que era un monstruo de 4º rango, un rango más alto que los perros anteriores, para ver de qué era capaz. Sin embargo, él volvió a estar sorprendido al ver que el jabalí fue derrotado en solo 3,7 segundos. Luego sube el nivel del juego y convoca a un monstruo de 3er rango, un oso búho. La criatura inmediatamente comienza a atacarlo, pero Korlov esquiva rápidamente y lo apuñala con su lanza. Sin embargo, el oso búho ni siquiera lo sintió y continuó intentando atacarlo. Como eso no funcionó, entonces usa su hechizo mágico y envuelve al monstruo en llamas. Todos afuera estaban sorprendidos al ver que estaba usando magia de runas, e incluso el profesor Firmik comenzó a interesarse. Parecía que el fuego tampoco tenía mucho efecto en él, pero como mantenía su visión bloqueada, eso era todo lo que necesitaba mientras lo golpeaba desde arriba y clavaba la lanza directamente en su cráneo. Los maestros afuera se dieron cuenta de que él definitivamente no era solo de 6º rango, pero no podían probarlo más allá de eso, ya que la prueba de monstruos estaba hecha solo para llegar al 3er rango. Sintieron que un estudiante interesante había aparecido por primera vez en mucho tiempo y esperaban ver cómo iba a luchar contra los espíritus malignos en la siguiente parte de esta prueba. Comenzaron con la prueba del espíritu maligno clasificado en 5º lugar, y pudo sentir que algo definitivamente había sido invocado frente a él. Sin embargo, no pudo verlo ni oírlo debido a la penalización de restricción que tenía. Debido a eso, no podía percibir ni interferir con almas, fantasmas o espíritus en absoluto. Decide esperar un rato para comprobar si esta restricción estaba funcionando realmente como se decía, y después de un minuto de estar allí parado, se confirmó que definitivamente estaba activada. Entonces, como había confirmado todo lo que quería confirmar en esta parte de la prueba, simplemente levantó la mano y anunció que quería rendirse. Cuando apareció el resultado final de su prueba, fue descalificado de toda la prueba del espíritu maligno, mientras que en cuanto a la prueba del monstruo, había establecido un nuevo récord al derrotar a los 3 monstruos. Al salir de la prueba, el maestro simplemente lo miró y se preguntó qué era exactamente. Después de que terminó la prueba, todos estaban discutiendo entre ellos sobre qué clasificación obtuvieron y cuántas criaturas derrotaron. Pero hubo un estudiante que se destacó y su nombre era Jaeger Hinchpeter. Cornel Locke lo recordó porque este chico era el mismo que había comenzado una pelea con el jugador al principio de la historia en su vida pasada, y Park Seo-Hoo simplemente lo mató porque se enfadó. Él estuvo de acuerdo en que era un loco, arrogante y un poco delincuente, pero también entendió que era común para su edad. Otros estudiantes luego comienzan a burlarse del 5º clasificado, ya que incluso perdieron contra criaturas como sabuesos bajos y fantasmas. Pero había un chico a quien Cornel Locke reconoció, y su nombre era Lark. Recordó que en su vida anterior no pudo superar su complejo de inferioridad, pero debido a que solía hablar mal de Sihu y de él, también recibió el mismo destino que Jae Jar a manos del jugador. Justo entonces, la directora de la academia, Arya Kizar, sube al escenario y comienza su discurso sobre cómo cada uno de ellos había entrado en esta academia para volverse fuerte. Algunos de ellos tenían suficiente fuerza, mientras que algunos todavía tenían un largo camino por recorrer, y aunque él no podía garantizar que obtendrían lo que querían de este lugar, esperaba que todos pudieran encontrar su propio camino en este lugar. Porque él estaba allí para ayudarles a dar su primer paso, pero después de eso, lo único que importaba eran sus motivaciones. Así que dicho eso, les desea un gran día y se despide. Mientras los estudiantes trataban de conocerse, Jaeger gritó que a partir de hoy él era el 3er caballero clasificado, pero luego nota a Lark sentado en una esquina y se acerca. Él le pregunta sobre qué rango tenía y Lark responde que tenía un 5º rango. Al escuchar eso, comenzó a intimidarlo y lo llamó patético por no poder matar ni siquiera a los perros pequeños. Justo en ese momento, Curtin Law se acerca por detrás y rompe la tensión actuando como si quisiera ser su amigo. Incluso elogia el tatuaje de sangre que tenía en la parte posterior de su cuello, y sabía que significaba mostrar cuál era su tipo de sangre para que pudiera recibir rápidamente una transfusión si alguna vez se lastimaba. Jaeger estaba realmente impresionado y estaba feliz de ver que sabía exactamente lo que significaba, y explicó que su mamá, quien era tatuadora, hizo esto por él. Cornel Locke también expresó que era muy agradable y quería saber si tenía tatuajes en alguna otra parte, cuando en realidad ya sabía todo esto. Resulta que en la vida anterior, cuando Jaeger desapareció, su madre vino a la academia y les explicó que sus tatuajes no eran solo para mostrar, sino algo que hizo por preocupación por su hijo que ingresó a esta academia como madre amorosa. Mientras él mostraba orgullosamente todos sus tatuajes, Cornel Locke se adelanta para presentarse, y justo cuando parecía que se estaban convirtiendo en amigos, involucra a Lark también, y todos simplemente ríen juntos, creando su propio pequeño grupo. Mientras tanto, Alicia lo miraba desde lejos y lo encontraba realmente increíble, ya que pudo salvar a ese niño pequeño que estaba siendo intimidado de manera tan natural. A sus ojos, parecía una buena persona. Pero por otro lado, estaba pensando para sí mismo que ahora que había dejado una buena primera impresión en Lark, podría usar su habilidad memorizar, lo que significaba que ahora había obtenido un libro de habilidades gratuito en la forma de Lark, y comenzó a sonreír como un maníaco.
En la Academia Merkaba, la mayoría de las instalaciones se proporcionaban a los estudiantes sin ningún costo. Las cafeterías estudiantiles eran relativamente más baratas que fuera, y los dormitorios de los estudiantes también eran gratuitos. Lo que más destacaba en esta academia, y era la instalación más recomendada, eran las salas de entrenamiento, y la razón de esto era bastante simple. Era un lugar donde incluso un entrenamiento imposible podía volverse posible. Y por supuesto, Cornel Lacon ya comenzó a usarlo para prepararse para luchar contra los cuerpos espirituales que eran invisibles para él. Mientras entrenaba, algunos estudiantes mayores lo observaban y hablaban sobre cómo generalmente los estudiantes practican con cuerpos espirituales en el segundo semestre, y aún así, ni siquiera podían atrapar los cuerpos espirituales tipo viento. Mariette Dunalouf también estaba allí y simplemente lo observaba en silencio desde atrás. Justo cuando estaba agarrándole el truco, fue golpeado por el cuerpo espiritual y comenzó a preguntarse si todavía era demasiado para él. Justo entonces, el instructor de antes se acercó a él y le preguntó por qué estaba practicando contra un cuerpo espiritual. Respondió que lo hacía para entrenar sus habilidades con la lanza. El instructor quería saber si estaba seguro de que podía hacerlo, y sin dudarlo respondió que sí. Al mismo tiempo, no podía entender por qué el instructor se le acercaba así de repente, y comenzó a suponer que algo había salido mal durante el examen de entrada. Sin embargo, para su sorpresa, el instructor sonrió ampliamente, ya que le gustó la forma en que hablaba y le regaló 10 vales de comida. Antes de irse, también le dijo que viniera a buscarlo cuando tuviera éxito para que pudiera elogiarlo más, mientras que Corinne Locke se sintió muy feliz después de recibir tal regalo. También sintió que se estaba poniendo nervioso sin razón, y creía que un chico que mostraba afecto usando comida debía ser una buena señal. Dejando todo eso de lado, volvió a su entrenamiento y justo cuando parecía que tenía la ventaja, volvió a ser golpeado y cayó al suelo. Mientras yacía para recuperar el aliento, Mariette se acercó a él y le dio una toalla, preguntando si se sentía exhausto. Ella vertió un poco de agua en un vaso de la nada y le dijo que podía descansar ahora, ya que había trabajado lo suficiente. Según ella, solo necesitaba acostumbrarse y siempre podría volver e intentarlo de nuevo la próxima vez. Sin embargo, cuando tomó el vaso de agua, supo que no tenía una próxima vez, aunque tuvo una hace poco al regresar 3 años en el tiempo. En la vida anterior tenía a Parsu con él, quien siempre ayudaba. Él tenía la ventana de estadísticas del jugador, así como pociones y libros de habilidades de la ventana de combinación. Pero ahora Su ya no estaba allí con él, porque él mismo lo mató y ahora no tenía más remedio que hacer todo por su cuenta. Agradeció a María mientras devolvía el vaso y la toalla y decía que siempre podía rendirse más tarde, porque ahora todo lo que quería era convertirse en el más fuerte. Para lograr eso, primero necesitaba averiguar sus límites, y aunque iba a ser un poco excesivo, solo tenía que probar hasta dónde podía usar sus habilidades de su vida pasada. Al comenzar a utilizar todas sus habilidades una tras otra, llegó a un punto en el que comenzó a darse cuenta de que no tenía ni un cuerpo fuerte ni un gran poder mágico o aura. En cuanto a toda la información que tenía sobre Park Seo-Hoo y sobre el futuro, también parecía inútil cuando se enfrentaba a monstruos y genios. Sin embargo, entendió que para salir de esas situaciones solo necesitaba trabajar más duro que los demás si quería ser el más fuerte. Se sentía seguro de que sus últimos 3 años no le traicionarían ahora, y al tomar la lanza una vez más, utilizó uno de sus movimientos donde lanzaba la lanza al aire. Como él simplemente lo lanzó sin apuntar, Mariette se preguntó si estaba renunciando después de todo, pero entonces, de repente, cuando lo atrapó en el aire, se dio cuenta de que no lo había lanzado, Lo disparó para poder atraparlo de nuevo. Finalmente logró ponerse detrás del cuerpo espiritual y clavó la lanza directamente en él, destruyendo completamente el espíritu. Mariette estaba atónita, viendo un espectáculo tan increíble frente a ella, y pensó que palabras trilladas como fuerte o excepcional no le hacían justicia. Al verlo en el aire, sosteniendo la lanza en su mano, lo único que le vino a la mente fue una apreciación honesta, y lo encontró simplemente impresionante. Pero luego, la gravedad hizo su trabajo y él cayó fuerte al suelo. Su lanza se rompió por la mitad y todo su cuerpo estaba temblando. En ese momento, se dio cuenta de que efectivamente estaba siendo excesivo con su cuerpo después de todo. Al día siguiente en la academia, Myriad estaba allí para contar a los estudiantes todo sobre las instalaciones que la academia ofrecía, y mientras lo hacía, Cornel Locke pensaba que si quería pelear adecuadamente, trabajar en su cuerpo era lo más urgente. Para mejorar sus capacidades físicas sin depender de los elixires de Parsu, solo había una manera en la que podía pensar, y era utilizando los mandamientos. Al mirar a Lark, recordó el que había adoptado, que decía que no ignoraría la desgracia de otras personas. Así que rápidamente se acercó a él y, siendo amigable, le preguntó si quería ir a comer algo con él. Luego le susurró que también podían hablar sobre grimorios, y Lark se puso un poco nervioso al escuchar eso. Un grimorio era básicamente un libro de habilidades, y era un artefacto poderoso que permitía a cualquiera adquirir la magia o características correspondientes con solo leerlo. La biblioteca de la academia era tan grande como la propia academia, y almacenaba y transmitía el conocimiento de la humanidad a las futuras generaciones al mismo tiempo. Al menos eso es lo que dijeron al respecto, pero él sabía que todo era solo una fachada porque, en realidad, este lugar existía para ocultar los grimorios. Mientras los dos buscaban en la biblioteca, Lark le recordó que a cambio de su ayuda debía cumplir su promesa y él estuvo de acuerdo, diciendo que mientras cumpliera su papel seguramente tendría el grimorio con las características escritas en él. Lark era realmente un trabajador arduo y un estudiante inteligente. Memorizó todo tipo de magia y las guardó en su libro de hechizos.
Por supuesto, no importaba cuántos hechizos tuviera almacenados, usarlos todos era bastante difícil para cualquiera. Si el nivel de un mago y su nivel de maná fueran bajos, no podrían producir buenos resultados, incluso si su teoría fuera excelente. Pero con un grimorio era una historia completamente diferente. Como Courtney Locke estaba tirando todos los libros al suelo, Lark se molestó mucho y le dijo que dejara de hacerlo. Pero luego, de repente, se sorprendió al ver que uno de esos libros abrió una puerta oculta. Obviamente, Courtney Locke sabía lo que estaba haciendo, y mientras ambos entraban y comenzaban a caminar, se dio la vuelta y le recordó a Lark que debía mantener su promesa si iban a hacer esto juntos. Decidido, le estrechó la mano al comprender que quería su ayuda para repeler espíritus malignos. Pero luego, de repente, Courtney Locke le dio un puñetazo en la cara y lo noqueó en el suelo para poder comenzar su plan. Aunque él acababa de sacarlo, la primera razón por la que había venido allí era en realidad para ayudar a Lark y la otra era para completar una misión especial. Si podía capturar al espíritu maligno que estaba allí, podría ganar el artefacto oculto que quería. Sin embargo, él también sabía que esta era una misión hecha para ser imposible de completar, ya que ya podía sentir al espíritu maligno especial, Shabancha Duke, de pie justo detrás de él. El duque lanza de inmediato un ataque hacia él, y se dice que el ataque de este general duque, que había comandado el sur hace 800 años, la mayoría de los jugadores simplemente mueren de un solo golpe, pero por supuesto no importaba a Courtney Locke, porque ni siquiera podía ser golpeado por los espíritus debido a la restricción que tenía, donde no podía percibir espíritus. Mientras el duque seguía intentando atacar, ninguno de ellos podía golpearlo, y todo simplemente pasaba a través de él mientras él permanecía allí casualmente, porque no podía ver nada. Pero podía sentir que algo realmente estaba sucediendo, así que le pidió al duque que, ya que no podía verlo en absoluto, podría simplemente entrar en el cuerpo de Lark para que pudieran luchar de verdad. En este mundo existía algo llamado factores, era un elemento que transformaba a los humanos normales en semi-humanos como vampiros o hombres lobo. Un día, Subhanker Duke despertó como vampiro y mató a su propio sirviente. Aunque intentó contener sus habilidades de vampiro, no pudo hacerlo, y al final, por miedo a matar a su esposa e hija, evacuó a su familia y seres queridos de su castillo para evitar una carnicería. Usó magia para sellarse dentro de un libro, y ese fue el grimorio que estaba escondido dentro de esta biblioteca. El duque poseyó a Lark e inmediatamente comenzó a cargar hacia él para atacarlo. Courtney Locke no estaba preocupado en absoluto porque la segunda razón por la que había traído a Lark con él era porque cuando es poseído por el espíritu maligno especial, Shabancha Duke, podía usar sus poderes físicos latentes al máximo. Pero como Lark era solo un estudiante modelo dentro de Asterisk, la leyenda heroica de Aran Asterisk, tenía la estadística de fuerza física más baja en todo el juego y lo derrota de un solo golpe. Con el duque inconsciente sentía pena por Lark, sin embargo, esta era la única estrategia óptima para completar esta misión. Ahora todo lo que necesitaba hacer era matarlo mientras aún estaba poseído para terminar con todo esto, y luego podría ganar los artículos de más alto grado como la capa del duque y la armadura del vampiro. Estos eran los mismos artículos que Park Sae-ro usó y jugaron un papel importante en los incidentes que iban a ocurrir en el futuro, pero él era diferente y no quería seguir sus caminos despiadados, así que se sienta con el espíritu y le pregunta si quería saber qué le pasó a su esposa, Luena Duke, y a su hija, Cecilia Duke, y qué tipo de vida llevaron después de que él fue sellado. Después de que se calmó y ambos se sentaron juntos, Courtney Locke le contó muchas historias, como su esposa murió después de dejar el castillo y qué increíble aventurera se convirtió su hija donde pudo viajar por todo el mundo. La razón por la que le contó todo esto fue, por supuesto, porque no le gustaba el método que Park Soo había utilizado, pero también porque, como Courtney Locke, el personaje que también tenía una familia a la que amaba en este mundo, sentía que el duque merecía saber y quería terminar adecuadamente la vida de esta pobre alma. El duque se emocionó tras escuchar historias sobre su familia y le agradeció de todo corazón, mientras también se disculpaba por atacarlo antes. Compartieron una larga conversación y después de que el duque finalmente ascendió, Courtney Locke recibió un montón de objetos, como polvo de alma de grado épico y el cable sombrío en el que el alma del duque estaba sellada. Él rápidamente utilizó el grimoire y una nueva habilidad llamada asterisco regeneración persistente del guerrero, asterisco. Como sugiere el nombre, es una habilidad que le ayudaría a regenerarse, y aunque Park Soo también tenía la misma habilidad, no sabía exactamente cuánto se recuperaba porque nunca se había lastimado realmente. Lark finalmente se despierta y le informa que mientras estaba inconsciente, fue poseído por un espíritu maligno. Comienzan a hacer preguntas como si se supone que su barbilla debe doler cuando un espíritu maligno lo posee, pero Courtney Locke omite eso y simplemente le entrega el segundo grimorio que había obtenido al completar esta misión, como le había prometido. Esa fue también la última razón por la que había elegido Lark para esta misión. Quería ver a los que se esfuerzan más recibir una recompensa, y se veía absolutamente jubiloso. Además de completar la misión, como también cumplió con su deber de no ignorar la desgracia de las personas amables, recibió un total de 80 puntos, lo que incluso lo dejó sorprendido porque, según el juego, solo podía obtener 5 puntos al subir de nivel una vez.
lo que significaba que debía haber subido de nivel 16 veces si recibió 80 puntos. Como no recibió una notificación de subir de nivel, supuso que eso debía significar que la recompensa por esta misión eran 80 puntos, y se preguntó si este total estaba compensando de alguna manera el hecho de que no podía ganar estadísticas directamente. Pero en realidad, él había obtenido 40 puntos por no hacer la vista gorda ante la desgracia del Ark, y otros 40 por hacer lo mismo con el Duque Sabancio. Más tarde, en la sala de entrenamiento, Mariette estaba otra vez ofreciendo a todos allí unas papas, y todos estaban enloqueciendo por tener una de ella. Ella se acerca a Cornel Locke y le pregunta si una vez más iba a atrapar los cuerpos espirituales, y él confirma que eso es lo que pretendía hacer. Ella creía en él y dijo que estaría allí para animarlo. Sin embargo, los otros estudiantes allí se pusieron celosos porque él estaba recibiendo su atención y estaban seguros de que no había manera de que un quinto clasificado del primer año pudiera atrapar un cuerpo espiritual. Ella escuchó lo que decían de él, así que apostó 2 monedas de oro a que tendría éxito, mientras los demás apostaban en su contra. Él no les importaba en absoluto y solo quería ir a practicar. Estaba seguro de que ahora que tenía las estadísticas que había ganado al ayudar al duque, podría, sin duda, atraparlo. Pero lo que realmente quería saber era exactamente cuánto más fuerte se había vuelto. Así que sacó su lanza y comenzó la prueba con lo más básico. Decidió comenzar con la técnica de puñalada de la serpiente ominosa, que era la más básica de los ataques básicos bajo Asterisk, el Lambi Serpent Intense Asterisk, solo para ver cuánto progreso había hecho. Aunque sabía que probablemente sería difícil hacer siquiera un solo corte con él, rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocado, ya que destruyó completamente el cuerpo espiritual de un solo golpe. Todos quedaron atónitos al ver eso, y él mismo no podía creer lo mucho más fuerte que se había vuelto. Mariette se acercó a él y se alegró de ver que había tenido éxito de un solo golpe, mientras que el otro día le tomó 3 golpes. Él, por otro lado, se sentía un poco incómodo porque parecía que ella tenía una vista bastante única, ya que podía seguir sus ataques con sus propios ojos. Luego ella le entregó su parte del dinero que ganó gracias a él después de ganar la apuesta de esos tipos. Él no iba a rechazar dinero fácil, así que lo tomó con gusto y empezaron a reírse. Más tarde en la noche, mientras comía unas papas, reflexionó que en su vida pasada también tuvo que luchar muy duro para perfeccionar sus artes marciales. Incluso ahora apenas podía llegar al 5.º paso de los 6 hacia la iluminación. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero como estaba avanzando con la lanza más rápido de lo que esperaba, no estaba tan preocupado. Lo que más le molestaba en este momento era no tener suficiente maná para activar la magia rúnica. Tampoco pudo resolver esto completamente en su vida pasada, porque para usar la magia rúnica se necesitaba tener una cantidad increíble de maná. Creía que si pudiera resolver este problema, podría volverse mucho más fuerte de lo que era en su vida anterior, así que quería hacerlo de alguna manera. Justo entonces, alguien lo llamó y de inmediato reconoció esa voz. Había una persona en esta academia a quien no podía vencer, no importaba cuánto perfeccionara su lanza y magia rúnica. Ella era una de las fuerzas más fuertes en la leyenda heroica de Arhan, y era el único personaje femenino que ni siquiera Park Sheu pudo matar. Ella era la Yaksha celestial número 1, Horan. No tenía idea de por qué ella quería hablar con él, así que decidió simplemente ignorarla porque sabía que era alguien a quien simplemente no podía manejar, y eso lo asustaba un poco. Pero de repente, ella le dijo que no parecía el verdadero dueño de ese cuerpo. Eso lo congeló en el lugar mientras comenzaba a preguntarse si ella sabía que en realidad había poseído este cuerpo. Hwoarang era un tipo único de existencia contradictoria, un cadáver viviente que tenía tanto un alma humana como un alma de monstruo dentro de su cuerpo. Se decía que los ojos del alma de aquellos que estaban en medio de la vida y la muerte podían ver el color de las almas de las personas, así que, si acaso, entendía que podría haber sido aún más extraño para ella no verlo en primer lugar. Ella le pregunta sobre cómo se sintió al aplastar y consumir el alma original de ese cuerpo, y él simplemente responde que no lo sabe. Recordaba que en realidad se preocupaba mucho por esto en su vida pasada, si él y ese tal Cornel Locke eran personas diferentes, si los recuerdos que ahora tenía en este mundo no eran propios. A menudo se preguntaba quién era realmente, quién había escalado la escuela secundaria masculina, la preparatoria masculina, la carrera de kinesiología y el árbol militar. Pero después de en cierto punto, todo simplemente dejó de tener sentido. Entendía que debía ser diferente para Horan, ya que el original estaba realmente con ella en ese cuerpo. Ella además afirma que, como él no era el verdadero dueño de ese cuerpo, era solo un ladrón y un usurpador que no tenía derecho a ese cuerpo. Permanece en silencio por un momento, pero luego le dice que en el barrio junto a su pueblo natal, había una persona llamada Bruce que solía convertirse en un gigante verde cada vez que se enojaba, y le pregunta si sabía de él. Obviamente, él estaba hablando de Hulk, pero ella no tenía idea de lo que él estaba hablando mientras continuaba diciendo que lo divertido de Bruce era que sus dos personalidades opuestas se odiaban entre sí, y lo que eran buenos era también muy diferente uno del otro. Pero volviendo al punto, él le explica que tanto el alma original como la recién formada tenían características diferentes, y así pudieron coexistir y vivir. Él creía que, lo quisieran o no, nacieron en un solo cuerpo y no había pecado en nacer. Sin embargo, no parecía gustarle lo que él decía, y de repente ella gritó que en este mundo hay algunos para quienes nacer es un pecado. Cornaluk se quedó allí mientras entendía bien la agonía de esta niña de 3 años frente a él.
pero en este momento realmente no podía hacer nada, así que simplemente se fue mientras ella se quedaba sentada bajo el árbol. A la mañana siguiente se despertó temprano y se dirigió hacia la parte sur de la academia. La razón por la que se levantó tan temprano y salió del dormitorio antes de que pudiera escuchar el sonido de los pájaros fue porque era el comienzo del fin de semana y quería ir a ver la pizarra de misiones. Las comisiones pequeñas y grandes que se mostraban allí ayudaron al jugador a subir de nivel en preparación para la próxima misión principal, lo que simplemente significaba que era un curso de acción necesario si querías progresar. Sin embargo, su objetivo no era exactamente subir de nivel, así que no había necesidad de seguir haciendo esto. Solo quería probar otra cosa, pero dejando eso de lado por un momento, allí estaba Alicia justo a su lado y se preguntaba por qué estaba mirando el tablero tan intensamente. Ahora que lo pienso, pensándolo bien, no tenía mucha información sobre ella porque en su vida pasada Zul la destripó y sus propios recuerdos eran un poco diferentes de lo que había visto en el juego. Cuando él la llama, ella inmediatamente se inclina hacia él y él quiere saber por qué estaba buscando misiones desde el primer fin de semana, a pesar de que era de segundo rango y no había forma de que estuviera desesperada por resultados. Resulta que necesitaba algo de dinero y cuando él menciona que el fondo de apoyo a la actividad para el segundo rango debería ser más que suficiente, ella explica que la academia no se lo iba a dar porque los ingresos de su familia estaban en el 10% superior. Básicamente, ella estaba sufriendo por el éxito. Courtney Love también recordó que era similar al programa de becas del estado de Corea, donde para aquellos que provenían de familias adineradas no había fondo de apoyo para actividades. Ella le dice además que como sus padres eran permisivos, ella tenía que ganar el mínimo para vivir por sí misma, sin importar cuánto les pidiera. Al ver que estaba en una situación un poco complicada, le sugirió que podía aceptar la misión de patrullaje, ya que era bastante económica. Como aceptaban hasta 3 personas, ella le pregunta si quería hacerlo juntos, pero él se niega rotundamente diciendo que tenía otra cosa que necesitaba hacer. Él toma una misión muy sencilla como la primera, donde solo necesitaba encontrar la mascota de una familia llamada Mariposa. Se dispuso a completarla, y aunque la experiencia y el pago eran pequeños, no le importaba porque su objetivo era una misión importante. Después de salvar y devolver a Butterfly, quien casi muere a manos de un monstruo de agua, pudo evitar que el dueño sufriera la desgracia de perder a su mascota y caer en depresión. Como resultado, la niña se sintió aliviada mientras él recibió 5 puntos por cumplir con su deber. Viendo que el mandamiento se estaba activando, estaba claro que incluso las misiones más triviales le darían puntos increíbles. Y solo con pensarlo, comienza a reírse como un maníaco, incluso asustando a la niña pequeña. Así, comenzó a aceptar varias misiones pequeñas donde podía cumplir con su deber de proteger a los inocentes, y comenzó a acumular puntos. Pero entonces, de repente, recuerda que había una misión que casi había olvidado y era más importante que ganar puntos. Mientras tanto, había un pequeño restaurante y el dueño del lugar se estaba volviendo loco porque había hecho una salsa usando más de 10 ingredientes, incluyendo ajo, zanahoria y pimientos. Pero no había ni una sola salsa que satisficiera su deseo de hacer el pollo más delicioso, incluso cuando estaba frío. De la nada, Quentin Locke aparece en su puerta y le sugiere que debería intentar agregar jarabe de almidón si obtiene. Él hizo eso, su problema se resolvería, y dicho esto, se va rápidamente mientras el dueño se queda allí confundido, pensando en lo que acaba de suceder. Él no estaba muy seguro de si agregar jarabe de almidón ayudaría en absoluto, pero aún así lo intenta, y cuando probó esa salsa quedó impresionado por lo buena que resultó ser, y era exactamente lo que quería. En cuanto a la razón por la que Corinne Locke quería resolver esta misión, era porque creía que para los coreanos de este mundo sería difícil sobrevivir sin pollo Jangneom. Sin embargo, lo que no esperaba era que incluso obtuviera 5 puntos por ayudar al propietario. Al ver que el mandamiento se aplicó, a pesar de que solo cumplió su propio interés egoísta, comienza a reírse histéricamente en medio de la calle, ya que esto era lo mejor que podía pedir. Mientras tanto, estaba Horin, quien lo vigilaba desde lejos. De repente, uno de los profesores se acerca por detrás y le recuerda que, aunque la dejó sola porque no deja la ciudad, todavía necesitaba obtener su permiso para salir. Uran simplemente mira hacia otro lado y ella piensa en lo que Cornelia le había dicho la otra noche: no hay pecado en nacer. Pero luego también recuerda cómo alguien le había dicho que no debería haber nacido y se quedó allí en silencio. Luego todos se reúnen en el lugar de caza y el mismo profesor de antes informa a los estudiantes que se les evaluará según sus tácticas de supervivencia en el lugar de caza. El objetivo era llegar a la cabaña en la parte norte del bosque y al completar eso pasarían, pero solo por ahora. Todos debían usar su brazalete de rango y necesitaban devolverlo en el destino, la cabaña. Dependiendo del tiempo que tomen para llegar a la cabaña con otros brazaletes, recibirían puntos y podrían usar esos puntos para intercambiar por un premio. Coride estaba tratando de encontrar a Hoirin, pero ella no estaba allí y realmente no le sorprendió ya que nunca participaba en las prácticas de todos modos. Justo en ese momento, Alicia viene a saludarlo y cuando él le pregunta si pudo completar su misión, ella dice que sí, y fue gracias a él que pudo recibir fácilmente algunos gastos de manutención. Luego le pregunta si quería este dulce que había comprado para su hermana menor, pero era demasiado dulce para ella, y los ojos de Alicia se iluminaron con emoción, ya que era su favorito, el caramelo bomba de miel. Madame Josephine luego informa a todos que la prueba estaba a punto de comenzar y ella crea una gran magia espacial.
Corán siempre se asombraba al verla porque, aunque había visto todo tipo de magos, ella era la única que podía crear la magia espacial para tanta gente. En un instante es teletransportado dentro del campo de caza y ya podía escuchar a algunas personas peleando aunque acababan de entrar. El campo de caza era un evento importante donde incluso los jugadores profesionales tenían que hacer innumerables intentos. Básicamente era un sistema de batalla real donde comenzaban en ubicaciones aleatorias y luego necesitaban ganar tantos puntos como pudieran robando las bandas de los demás. Sin embargo, no tenía interés en ninguna de las personas que veía peleando a su alrededor porque sabía quién era el más peligroso en este lugar en ese momento, la segunda clasificada Alicia con la cinta azul en el hombro. Dado que ya había confirmado afuera que Horan no era parte de esta prueba, estaba seguro de que mientras pudiera lidiar con Alicia, todo el resto serían básicamente puntos gratis. Resulta que en realidad había colocado una runa de rastreo en el dulce que le dio, y usando esa runa la estaba persiguiendo, luciendo como un demonio sediento de sangre. Mientras tanto, fuera del bosque, la señora Josephine informa al presidente que ella también iba a entrar porque, aunque había enviado profesores por toda el área, quería ser más cuidadosa. Hablando de eso, ella le pregunta dónde estaba Horan, y él le dice que ella entró sola, lo cual fue sorprendente porque nunca lo había hecho antes. Pero esta vez ella realmente estaba allí, persiguiendo a Corrin sin que él siquiera se diera cuenta. Mientras tanto, Alicia estaba luchando contra un grupo de hombres, y parecía estar defendiéndose bien a pesar de que las probabilidades estaban en su contra. Un hombre intenta atacarla por detrás, pero de repente, una piedra que fue lanzada lo golpea. En realidad fue Korn y ella se alegró de ver que él estaba allí para salvarla, pero poco sabía ella que en realidad estaba allí para quitarle su brazalete mientras comenzaba a atacarla con su lanza. Ella estaba sorprendida y no podía creer lo que él estaba haciendo, ya que pensaba que era una buena persona porque le daba dulces. Sin embargo, ella aún no podía usar su habilidad de ojos vigilantes correctamente, así que en cuanto a poderes de lucha era solo mediocre, alrededor del segundo rango, y por eso Corium estaba allí atacando, para asegurarse un brazalete fácil. Ella era incomparable a su verdadera hermana genio, pero a pesar de todo, aún así, ella estaba entre el 1% superior. Él usó eso para tomarla por sorpresa y comenzó a atacarla con fuerza. Ella se sorprendió al ver lo fuerte que era, y al ver la forma en que la atacaba, todo lo que pudo hacer fue defenderse porque entendió que él la estaba jugando y la estaba presionando. Sin embargo, podía ver que sus movimientos tenían huecos y solo necesitaba usar esos intervalos entre sus estocadas y cortes. Pero cuando intenta atacarlo, él la bloquea instantáneamente y afirma que le falta práctica debido a su excesiva confianza en su talento. Él desvía su ataque, empuja su espada hacia el suelo y toma una postura para apuñalarla en línea recta. Solo combinando estos ataques básicos pudo crear el contraataque más básico pero extremo y la golpeó tan fuerte que salió volando hacia atrás. Se dio cuenta de que si no hubiera bloqueado ese ataque inmediatamente con su aura, habría sido mucho más peligroso. No es que él fuera súper fuerte ni nada, sino que simplemente el dominio que tenía sobre sus habilidades era extraordinario, y ella empezó a preguntarse quién era exactamente porque claramente no parecía un mero caballero de quinto rango. Ella admite la derrota y él finalmente consigue ese brazalete azul de ella. Justo entonces escucha a alguien gritar cerca, y cuando mira hacia atrás, de repente, una espada lo ataca de la nada, pero él logra bloquearla a tiempo. Era muy pesada y supo al instante que era una espada mágica hecha de piedra de hierro pesada, que era 4 veces más densa que el acero y era efectiva incluso contra la mayoría de los monstruos jefes grandes. La espada vuela de regreso a su dueño y se revela que era Dran Warski, otro personaje de segundo rango que estaba allí para tomar el brazalete azul. Corán realmente no quería pelear con él allí porque incluso después de haber matado a innumerables personas detrás de él, no parecía tener ni un solo rasguño. Estaba simplemente en otro nivel comparado con Ayesha, y así como no le quedaba otra opción, rápidamente comienza a correr porque no tenía sentido pelear con él en ese momento. Incluso Dran estaba confundido, pero estaba seguro de que Corán llevaba el brazalete azul, así que comenzó a perseguirlo, lanzándole todas sus espadas. Corán huía, mira atrás y ve a Alicia corriendo con él, gritando que no quería morir. Entendió que solo necesitaba llevar esta brazalete de regreso a la cabaña, y exactamente hacia allá se dirigía. Pero cuando finalmente llega, ve a Cranel Ludin, otro personaje de segundo rango, de pie justo fuera de la cabaña con su golem, ya que él también quería quitarle esa brazalete. La situación se volvía cada vez más difícil, ya que delante estaba Cranel y detrás de ellos estaba Dran. Aunque intentaba evitar una pelea, ahora parecía que podría tener que luchar contra 2 tipos nombrados al mismo tiempo, y no había salida esta vez. Así que toma su lanza y se prepara para pelear contra Cranel y Dran, mientras ambos se lanzan hacia él. Corta unos momentos después, el primer ganador toca la puerta de la cabaña y era de hecho Corriban, ahora con 3 brazaletes azules en su posesión, preguntando si podía elegir su premio ahora. Incluso el supervisor estaba asombrado de verlo sosteniendo 3 brazaletes y lo elogió. Cuando la batalla terminó, Alicia simplemente quedó atónita después de ver todos los movimientos que hizo en esta pelea. Él atravesó el núcleo de la espada mágica antes de que alcanzara su máximo potencial y luego la clavó profundamente en el suelo para que no pudiera volver a activarse.
Usando la menor cantidad de movimiento posible, esquivó las espadas que no podía bloquear y las dirigió directamente hacia los golems. Luego se movió detrás de Dhraun y lo usó como escudo para protegerse de los ataques de los golems. Mientras Dhraun mantenía ocupado al golem, él destruyó rápidamente el núcleo del golem también y pasó a enfrentarse con Cranel. A juzgar por sus acciones físicas o psicológicas, ella tuvo la sensación de que era una persona que había luchado en el campo de batalla incontables veces, porque era capaz de organizar cada cosa en un instante. La forma en que él usaba solo las técnicas básicas de la lanza y su experiencia para superar sus debilidades, ella sentía como si estuviera viendo a su hermana en acción. Recordó las palabras que él le había dicho, que carecía de práctica debido a su excesiva confianza en su talento, y las tomó en serio al darse cuenta ahora de que también necesitaba trabajar duro. Thrawn, por otro lado, también estaba perdido en sus pensamientos, ya que antes de que pudiera siquiera demostrar su poder, fue derrotado en un instante, y parecía como si su oponente ya conociera sus técnicas y habilidades. Mientras tanto, Cranel estaba en el suelo recordando lo que Corrin le dijo. Le aconsejó que los golems eran grandes objetivos para oponentes pequeños pero poderosos, así que, en su lugar, debería haber encontrado un amigo para proteger la cabaña por él. Sin embargo, el pobre Cranel no tenía amigos, y esta derrota realmente hirió su alma. Fue en este día que los 3 estudiantes de primer año nombrados vinieron a recordar a Corrin Locke a su manera, mientras que él, por otro lado, simplemente estaba haciendo el tonto en la cabaña. La única persona más fuerte que quedaba entre los participantes en el campo de caza era la druida que había recibido la protección del bosque. Su nombre era Yul y podía controlar los árboles a su alrededor. Sin embargo, los participantes no eran los únicos allí. La persona más fuerte en todo ese bosque era el mayor mago de la Academia Merkabah, Mariette Dunalev. Dado que los estudiantes mayores como ella estaban asumiendo el papel de monstruos y estaban ayudando con el entrenamiento práctico, el enfrentamiento para Yul fue demasiado desafortunado, ya que literalmente fue eliminada de un solo golpe por el hechizo de agua de Mariette. Ese fue el punto donde la práctica de entrenamiento en el campo de caza se suponía que debía terminar, pero entonces Horan aparece justo detrás de Mariette. Mariette mantiene su personaje y le pregunta si estaba buscando a alguien, pero ella la ignora por completo y corre justo al lado de ella. De repente, Mariette bloquea su camino con una pared de hielo y le dice que no debería ignorarla de esa manera porque, según las normativas, en realidad era un monstruo en ese momento y no podría hacer lo mismo con ella. De vuelta en la cabaña, el profesor allí informó a Corrin que había obtenido un total de 117 puntos, y era una puntuación que no se había visto en mucho tiempo. Había varios artículos que podía elegir como su premio, como un cuchillo de molar de jabalí mate, un abrigo protector de cuero y bilis de oso tiburón. El objeto más valioso entre ellos era la bilis de oso tiburón, pero él ya tenía algo en mente que quería, y esa era la semilla de mandrágora. El profesor también estaba impresionado al ver que tenía un buen ojo para las cosas. Luego le pregunta qué le gustaría hacer con sus 17 puntos restantes, y él toma un par de cosas al azar, como suplementos nutricionales de plantas y orejeras. Saliendo de la cabaña, recuerda cómo, incluso entre sus innumerables intentos de esta parte del juego, las cosas nunca le habían salido tan bien. Además de eso, también fue la primera vez que vio a Lark y Jigger terminar la prueba juntos. Estaba contento de ver que los dos trabajaron juntos y Jigger sugiere que deberían entrenar un poco más en la sala de entrenamiento de resistencia por la noche. Pero en lugar de eso, él quería ayudar a Cranel a encontrar su núcleo de golem, porque era valioso para él y les pidió a los dos que lo ayudaran también. Cranel dice nerviosamente que no necesitaban hacer eso por él, pero Coran quería ayudarlo porque en su vida pasada en realidad había trabajado bastante con... y no había muchos vendedores de tanques agresivos tan buenos como un golem para la batalla de monstruos semigrandes. Parece que las cosas están llegando a su fin, donde Cranel ahora está restaurando el núcleo. Alicia supuestamente resultó herida. Dran simplemente estaba sin poder de combate, y en cuanto a la druida Yul, parecía que estaba muerta. Él la ayuda a levantarse, y al verla en esa condición, pensó para sí mismo que Marriott estaba haciendo un poco demasiado al ser tan duro con estos chicos. De repente toda el área comenzó a temblar y las criaturas del bosque estaban huyendo de algo. Con una voz débil, Yul murmura: «Huye, Mariette», y comienza a preguntarse qué exactamente estaba pasando. Mariette era alguien que tenía una habilidad natural para analizar la magia y estaba bendecida con una cantidad increíble de maná. Nunca había experimentado desesperación, frustración o fracaso, y ella era la que iba a continuar el camino de Josephine. Para ella, este campo de caza era como un patio de juegos donde necesitaba manejar la dificultad moderadamente y ayudar a sus compañeros más jóvenes a crecer, o al menos eso era lo que él sabía de ella, porque cuando la escena cambia a Mariette, parece estar luchando contra Corrin. Incluso cuando ella intentaba atacarla con cristales de hielo, ella simplemente los destruía a todos y seguía presionándola. Acorralada, se dio cuenta de que no podía pelear solo con magia de nivel elemental en ese momento. Ella comenzó a preguntarse qué debería hacer. Sin embargo, aunque había prometido a los profesores senior que no usaría magia de ataque por encima del nivel intermedio, ya había comenzado a usar magia avanzada contra ella. Entonces, en otras palabras, aunque quería negarlo, ya estaba usando todo su poder y estaba siendo totalmente destruida por Weren mientras volaba de regreso hacia un árbol. En ese momento, ella entendió que lo que estaba frente a ella no era un caballero, un mago, ni era un jugador. Era solo un desastre natural en forma de humano. Con una expresión de miedo en su rostro, le grita que no se acerque y que se mantenga alejada de ella. Justo entonces, Josephine aparece de un portal frente a ella y le asegura que todo va a estar bien. Al verla allí, Mariette se sintió aliviada y antes de que pudiera decir algo, se desmayó.
Cuando la práctica de entrenamiento en el campo de caza llegó a su fin, hubo varios resultados inesperados ese día. Para empezar, el estudiante que obtuvo el primer lugar con la puntuación más alta fue Corinne, quien solo era un estudiante de quinto rango. Y luego estaba Mariette, la estrella de segundo año que se lesionó debido a un conflicto entre ella y la estrella de primer año, Oran, durante la prueba. La noticia en realidad asustó a Coran por un tiempo también, ya que pensó que ella ya había despertado como jefa. Sin embargo, parecía estar bien por ahora, así que supuso que debía estar fluyendo como la trama original. Todavía quedaban alrededor de 3 semanas hasta que ella fuera a despertar, y todavía había muchas cosas que necesitaba preparar antes de entonces. Así que se dirige y llega a las afueras del bosque de caza para encontrarse con un ser que vivía allí. Él procede a ponerse muchas gotas en los ojos y luego lanza la semilla que obtuvo del campo de entrenamiento al lago, actuando como si lo hubiera hecho por error. Comienza a llorar fuerte y a gritar cuando de repente escucha a alguien preguntarle por qué lloraba tan fuerte. Eso era exactamente lo que quería, ya que la persona que quería conocer finalmente estaba allí. Resulta que en la heroica leyenda de Arhan había un huevo de Pascua que un jugador podía usar solo una vez, el ermitaño taoísta del hacha dorada. Así como hubo esa historia donde un leñador accidentalmente dejó caer su hacha de hierro en el estanque, y el ermitaño taoísta le preguntó si el hacha de oro o de plata era suya, esto era la réplica exacta. Y al igual que en el original, usaba hachas de oro y plata, así que estaba limitado a armas de grado único o inferior, y no había reacción si lanzabas objetos de mayor grado. Sin embargo, algunos jugadores veteranos comenzaron un desafío aleatorio, y entre ellos incluso había héroes que tiraban objetos raros. Pero, por supuesto, no funcionó. Sin embargo, volviendo al presente, la semilla por la que trabajó tan arduamente era elegible, y el ermitaño le pregunta qué semilla era suya, oro o plata. Él responde que ninguna de ellas era suya, así que el ermitaño le presenta la original y le pregunta si esa era suya. Él seguía, y mientras las lágrimas caían por su rostro, confirmó que el simple era suyo, ya que incluso después de ver oro y plata, no los codició y mantuvo su honestidad. El ermitaño le regaló las 3 semillas por su honestidad y simplemente regresó al lago. En el momento en que se fue, las lágrimas de Coran se detuvieron y comenzó a reír porque pudo duplicar su artículo con éxito. La semilla estándar de mandrake tenía el efecto de mejorar el maná, pero estas semillas de oro y plata tenían efectos muy especiales, y eran artículos muy raros que el jugador podía obtener solo a través de este método en el juego. En su vida anterior, Su había tomado la de oro y él había tomado la de plata, pero esta vez todos eran suyos. Al caer la noche, recordó que el evento que haría que Mariette se convirtiera en la primera jefa y despertara como un vampiro especial era la misión real que iba a tener lugar en 3 semanas, y ese era el encuentro con el asesino vampiro de la Ciudad de la Niebla, John Doe. Él no sabía exactamente cómo iba a despertar el agente de la tribu demoníaca dentro de ella, pero todavía tenía tiempo, y esa era en realidad parte de la razón por la que mostró su poder contra esos personajes nombrados de segundo rango, ya que simplemente no había manera de que alguien quisiera luchar junto a un quinto rango débil. Lo primero que podría interesarles era su talento natural y fuerza. En una semana los heridos también se recuperarían por completo, y fue entonces cuando planeó proponer la creación de una fiesta. Estaba seguro de que si tenía suficiente preparación y suficientes miembros después de estas 3 semanas, podría salvar a una chica de su desgracia. Hasta entonces decidió entrenar a Alicia, contratar al mercenario de control de espadas, Dran, persuadir al druida del bosque de Avalon y acercarse al hechicero de golems, Kryl. Con eso en mente, él estaba seguro de que si todo iba según lo planeado, esta misión sería pan comido siempre que no hubiera una variable inesperada. Sin embargo, parecía que la variable inesperada sucedió cuando Mariette de repente se despertó en su cama en medio de la noche, y ya se había convertido en un vampiro, yendo inmediatamente detrás de la señora que la estaba cuidando. Unos días después, como Josephine no estaba contenta con lo que Corinne hizo en el bosque de caza, le había indicado que si quería aprender algo, le daría clases particulares, pero por ahora necesitaba quedarse en su habitación y reflexionar. Mientras se quedaba en su habitación, comenzó a considerar si debería simplemente saltar sobre la pared. De la nada, Corinne aparece fuera de su ventana y le da un susto de muerte. Colgado de un árbol, se reintrodujo y le pidió que abriera la ventana. Como no quería venir con las manos vacías, incluso le trajo un pastel. Ella le recordó que entrar allí iba contra las reglas de la escuela, pero él simplemente dijo que solo estaba en un árbol en ese momento, y además no tenía miedo porque Josephine tampoco estaba allí ahora. Él había venido solo para ver cómo estaba. Sin embargo, él estaba bastante sorprendido al ver que ella no tenía ni una sola cicatriz. Pero el hecho de que se le prohibiera salir, recibir visitas por lo que sucedió en el terreno de caza y estuviera encerrada así por más de 4 días, le pareció que era un poco exagerado, aunque entendía las preocupaciones de Josephine, porque después de todo, ella era un demi-humano especial. Luego, Huarin le dijo que Josephine en realidad no había estado allí por más de 4 días, y él se sorprendió tanto al escuchar eso que perdió el equilibrio y cayó directamente del árbol. Inmediatamente comenzó a correr para averiguar qué estaba pasando porque definitivamente no era normal que Josephine dejara a la persona más peligrosa de la academia, Warren, sola por 4 días. También vio a los 2 antiguos guardianes, el artista marcial representante, la profesora de la facultad de magia Dina y el profesor de la facultad de caballería Fer McDamon corriendo tratando de encontrar a alguien, y tenía la sensación de que ya sabía lo que había sucedido. Fue a ver a Mariette, pero el guardia le dijo que no se le permitía visitar.
Corin había traído un sándwich y una bebida, y le dijo al guardia que había sido Josephine quien lo había enviado. Al ver que no se le permitía entrar, y además de eso, Isabel, quien estaba protegiendo a Mariette, también había desaparecido, supo que algo no estaba bien. Y cuanto más lo pensaba, más parecía tener razón en sus sospechas. De hecho, puso una runa en el sándwich, y en el momento en que el guardia dio un bocado, sintió un dolor de estómago y rápidamente corrió al baño, pidiendo a Corin que vigilara la puerta por un rato. Al entrar en la enfermería, esperaba que todo estuviera bien porque era demasiado temprano. Un mes demasiado pronto. Quería que sus sospechas fueran incorrectas, pero en el momento en que quitó la manta de la cama, era Isabel quien estaba en el lugar donde se suponía que debía estar Marriott. Había marcas de vampiro en su cuello, y él se dio cuenta de que esto era lo que los profesores querían ocultar. Marriott Dunlith había despertado como el primer jefe final, un vampiro, y fue 3 semanas antes de lo que se suponía, lo que comenzó a preocuparlo mucho. Para derrotar al jefe final del primer acto, había 4 fases de la estrategia de ataque. Fase 1, donde el jugador podía lidiar fácilmente con las oleadas de monstruos. Fase 2, donde necesitaban mantener la raya con círculos mágicos. Después de ganar ventaja al infligir daño, estaba la fase 3, donde necesitaban enfrentarse al poderoso enemigo que estaba causando estragos en el reino de la sangre. Cuando ese poderoso enemigo fue derrotado, se activó la fase final y este último patrón era el corazón de esta misión. Si el jugador tenía una combinación del primer año mencionado a su lado, no era muy difícil llegar a la fase 3. Sin embargo, actualmente, Alicia estaba herida, lo cual era de Corin. Las armas de Dron fueron destruidas, también fue su culpa, y el núcleo del golem de Cranel también fue destruido, nuevamente fue su culpa. Todos los nombres de primer año estaban fuera de servicio, y todo fue por su culpa, así que en resumen, él la cagó. En la historia original, después de encontrarse con el vampiro asesino de Fox City, María atacó a su compañera de cuarto y comenzó una matanza. En su vida anterior, después de que ocurrió este incidente, su grupo estaba esperando debajo de los dormitorios, donde estaban Isabela y Mariette, para que pudieran ocuparse de ellas rápidamente, aunque Sue dejó ir a Mariette intencionalmente. Esa era una historia completamente diferente, pero ahora, gracias a él, las cosas se han convertido en un desastre total. Alicia se había roto los huesos en 8 pedazos por su culpa, y en cuanto a Cranel, su núcleo de golem estaba roto, así que era prácticamente inútil, había horror. Sin embargo, él no estaba seguro de cómo podría cambiar la situación si ella se unía a esta pelea, así que solo tenía una opción ahora. Se dirigió a la sala de entrenamiento de resistencia e informó a Dran que necesitaba contratar al mercenario para una misión de rango especial, donde necesitaban encontrar a alguien y capturarlo sin matarlo. Dran le dijo que iba a ser difícil y que la regla de mercenarios como él era no unirse a peleas que no pudieran ganar. Además, su espada también estaba rota, gracias por ver. Pero Corin lo interrumpió y le dijo que la recompensa eran 20 monedas de oro. Además, podía tomar su artículo de polvo de alma como garantía si aún no confiaba en él. En un segundo, Jeron aceptó sin hacer preguntas y se unió a su grupo. Después de eso, él fue a la biblioteca para charlar con la druida Yul, y como ya sabía que la razón por la que ella estaba aquí era para encontrar el alfabeto Okama, que era su alfabeto tradicional y no había registro sobre él en ningún lugar, él se ofreció a enseñárselo todo si ella lo ayudaba en esta misión. Ella aceptó y también se unió a su grupo. Después de eso, se reunió con Jaigar y Lark y les explicó que estaba formando un equipo para una misión muy peligrosa y mal pagada, donde podrían incluso morir porque se enfrentaban a una tribu demoníaca especial. Sin embargo, si tenían éxito, podrían ganar honor y fama. Al escuchar eso, ambos se quedaron en silencio y se preguntaron si era demasiado para ellos, pero luego simplemente comenzaron a sonreír, ya que ambos sintieron que esto era bastante romántico, y así se unieron a él también. Con un subdistribuidor, un partidario y suficientes personas para ayudarlo a pasar la primera fase, había logrado las condiciones mínimas y creado exitosamente un partido. Recordó cómo Suba le dijo que después de que él la derrotó, ella estaba llorando y se escondió en el bosque, donde era muy difícil encontrarla, e incluso se quedó allí durante un mes. Como solo había un bosque en toda la Academia Macabre, reunió a su equipo y se dirigió al campo de caza. Mientras caminaban por el bosque, Draon se dirigió a él como jefe, y le preguntó cómo iban a encontrar a Mariette, a lo que él respondió que les llevaría varios años si intentaban encontrarla. Lo que debían hacer era simplemente preguntar, y luego él miró a Yul, quien aún no podía entender cómo sabía tanto sobre todo. Aún así, ella procedió a invocar a los espíritus y les pidió que los guiaran hacia ella. Lark y Jagger estaban simplemente asombrados de ver todo el proceso y cómo un montón de espíritus se reunieron allí. Juzgando por su reacción, Corin también entendió que innumerables espíritus debieron haber respondido, pero por supuesto, él no podía ver nada. Le preguntó a ella si encontraron algo, pero los 4 solo lo miraban y le dijeron que había alguien justo detrás de él. Un monstruo lo atacó por detrás y rápidamente lo bloqueó con su lanza. Cuando lo partió por la mitad, una multitud de monstruos los atacaba directamente. Lark tomó su posición y Jagger se lanzó al frente con confianza, pero Quoran le dijo que no hiciera eso porque allí los monstruos lo rodearían en un instante. Le instruyó que retrocediera 3 pasos y redujera su número poco a poco mientras Lark iba a cubrir sus espaldas. Le pidió a Yul que se quedara atrás con Lark y en cuanto a Drun, no necesitó darle ninguna instrucción. Les recordó una vez más que no avanzaran demasiado.
Mientras Drom hacía su trabajo, le impresionaba ver que no solo Corran no se dejaba sorprender por un ataque repentino, sino que también daba instrucciones y apoyo adecuados a todos, lo que demostraba que tenía experiencia como líder y estratega que guiaba al grupo como un comandante. No parecía un caballero de quinto rango en absoluto, y se convenció de que la prueba de rango de su academia estaba simplemente equivocada. Jaeger le preguntó a Yul por qué había incontables monstruos cuando en realidad estaban persiguiendo a Mariette, pero ella tampoco sabía la razón, ya que los espíritus solo le habían dicho eso. Lark supuso que ella podría estar controlándolos, porque los monstruos nunca viajaban en manada así, y además de eso, parecían varias veces más feroces de lo normal. Pero entonces, Corran les dijo que eso no era todo. Marriott no era una titiritera o algo así que pudiera controlar a estos monstruos tan fácilmente, y aunque lo fuera, no habría forma de que los controlara tan imprudentemente como esto. Solo había una razón por la que él podía pensar en por qué estos monstruos los estaban atacando. Se sabía que atacaban según sus costumbres, pero de vez en cuando se presenta una situación desesperada que los hace olvidar sus costumbres, como si hubiera algo a lo que no pudieran responder y simplemente necesitaran huir de ello. En este caso era la propia Mariette. Él instruyó a todos a estar listos, ya que esta batalla te estaba lejos de terminar, y una vez más les recordó que se mantuvieran atrás para apoyarlo, y confiaban en él ya que él iba a tomar el frente. Su tercer mandamiento, salvaré al mundo, se activó y elevó todas sus estadísticas en un 50%. Entendió que esto significaba que el destino de Marriott iba a tener una gran influencia en este mundo, y por eso este mandamiento se activó en ese momento. El sistema también quería que diera el primer paso para salvar al mundo deteniendo a Marriott, así que se prepararon para avanzar. A pesar de que se activó el tercer mandamiento, también entró en conflicto con el primer mandamiento donde él no podía ignorar las desgracias de los demás, porque aunque Myriad ahora era una vampira, en realidad estaba llorando. Yuel se dio cuenta de eso y se sintió mal por ella, pero Dra sabía que eso no cambiaba nada. Necesitaban someter a la tribu demoníaca, y rápidamente envió su espada para atacarla desde arriba. Sin embargo, ella lo bloqueó usando una esfera protectora a su alrededor, y él se sorprendió al ver que su pesada espada de hierro fue bloqueada así de fácil. Blark reconoció ese escudo y se llamaba un orbe, que nació de la sangre de un vampiro. Pero lo que le sorprendió aún más fue que una vampira recién despertada como ella no se suponía que pudiera crear ya un orbe así. Corinne les aseguró que no necesitaban tener miedo porque la vampira acababa de nacer y no podía recibir adecuadamente su sangre o mana, así que mientras no recibiera sangre de su madre no iba a hacer nada más que bloquear. Sin embargo, Dram señaló que la habilidad de defensa era la principal debilidad de un mago, y ahora que eso estaba cubierto era algo importante. Corran también estuvo de acuerdo con eso. Marriott luego lanzó un ataque a gran escala, y Yuel procedió a hacer lo suyo. Dado que estaban en un bosque, toda esta área era su escenario, y levantó una pared gigante usando los árboles y la protección de su espíritu. Sin embargo, el ataque de Marriott no era una broma, y a Yuel le estaba resultando difícil mantener la pared. Solo ese movimiento le había quitado la mitad de su maná, y dado que no tenía mucho tiempo para recuperarse después de la prueba del campo de caza, su corazón de maná ya estaba palpitando. Sin embargo, ella quería seguir adelante porque Khorne le había hecho una promesa absurda. Él entendía que ella estaba llegando a su límite, pero le pidió que continuara un poco más ya que iba a cambiar las tornas en solo 5 movimientos. La pelea contra la jefa vampiro Mariette Dunalev se dividió en 4 fases. La primera fase consistió en que los monstruos circundantes atacaban al grupo del jugador. Luego en la segunda fase, después de derrotar a los monstruos, ella misma aparecía, y desde ese punto necesitaban pasar de la fase 2 a la 4 para entrar en el patrón de ataque del jefe final. En pocas palabras, hasta que comenzó la fase final, ella no estaba utilizando todo su poder. Este patrón era el mismo en el juego y en su vida anterior también. Cuando la pared comenzaba a romperse, él instruyó a Lark que se fuera antes que Yul, ya que solo podía usar magia de principiante unas 2 veces más. Luego, una vez que Yul se unió a él, necesitaban alejarse lo más posible. Hasta ahora, la cantidad y magnitud de los ataques eran grandes, pero no tan poderosos. Lo realmente importante era la magia de alquimia que estaba por suceder, y comenzó cuando los cristales de sangre congelada empezaron a derribar el muro. Finalmente se derrumbaron, y mientras todos los demás se quedaron paralizados, Ul usó todos sus poderes restantes y comenzó a lanzar un hechizo. Corinne ya había grabado algunos textos en esa área para ayudarla, pero como ella era una druida de sangre pura, solo ella pudo activar este hechizo. Era un texto antiguo con un sistema y métodos que pertenecían a otro tiempo antiguo, y era algo que solo se podía obtener después de terminar el escenario malvado donde ella siempre trabajaba para crecer como sabia del bosque. Era un texto que pertenecía a una familia de sabios que amaban a los espíritus, y mientras todos los árboles en el área comenzaban a flotar, se combinaban para hacer el gigante muñeco de Saus, Wickerman. Yeol no podía creer que había logrado invocarlo, mientras que Coran pensó que, aunque se consideraba una especie de trampa ayudarla así en esta situación, simplemente no había otra forma. Él le indicó a Jaeger que lanzara el oso gruñón que aún estaba vivo entre los monstruos de antes al hombre de mimbre, y se sorprendió de que realmente tenía razón, y que todavía había un oso gruñón con vida. Por supuesto, él ya había preparado todo esto de antemano, y ellos simplemente no lo notaron antes. Lanzó el oso búho al gigante, y tan pronto como lo golpeó, explotó. El golem necesitaba este sacrificio para arder dentro de su prisión de madera hueca porque era un arma mágica tipo golem que se movía hasta que se consumía completamente.
Marion atacó al golem con su magia de sangre, pero lo bloqueó con sus propias manos y lanzó un contraataque. Sin embargo, ya estaba siendo demasiado para Yul, y resultaba difícil para ella mantenerlo. Corrine le pidió que no dejara de controlarlo porque si lo hacía todos iban a morir allí, y aunque estaba sufriendo mucho, aún aguantó. Marriott atacó una vez más al golem, y este simplemente recibió todos los ataques sin siquiera inmutarse porque un hombre de mimbre no era una criatura viviente, sino una estructura, por lo que tener agujeros en su cuerpo no iba a romperlo, o al menos eso era lo que Corrine había pensado. Pero luego, de repente, uno de sus ataques atravesó el núcleo del golem y apagó el fuego del hombre de mimbre, dejando a Corrine completamente atónito. Cuando el hombre de mimbre cayó, se dio cuenta de que el sentido común que tenía de este mundo se estaba derrumbando frente a él. Eso fue lo que realmente significó enfrentarse a la dificultad de nivel especial, Mariette Dunalef. Yaol se quedó sin energía y rápidamente le indicó que se retirara. Ella intentó insistir, pero él le dijo que su presencia allí no iba a cambiar nada, y ella también lo sabía. Así que estuvo de acuerdo y corrió de regreso, mientras Jagger le preguntaba si solo los tres realmente podían hacerlo por sí mismos. Cornet simplemente agarró su lanza y dijo que ella ya había usado todos sus ataques de amplio alcance, lo que solo significaba una cosa. Era hora de enfrentarse a ella cara a cara, y él cargó hacia ella. Mientras los tres avanzaban esquivando sus ataques, Jin intentó usar una de sus espadas, pero el orbe todavía la protegía. Justo entonces Jagger saltó en el aire y golpeó el mismo lugar desde arriba, destruyendo el orbe que la protegía. Ese era su ataque especial, destrucción acumulativa, donde el poder de los ataques que enfrentaba se acumulaba, y eso era exactamente lo que Corrine necesitaba. Pero luego se activó la fase 3 y Mariette inició el reino de sangre, creando una esfera gigante que cubrió toda el área. Cuando el polvo se asentó, tanto Jaeger como Dran fueron derrotados, y Coran fue el último en pie. Ahora estaban atrapados en el reino de la sangre, y era una trampa que se activó cuando el orbe de sangre se rompió. Como ella solo estaba haciendo la defensa mínima cuando el orbe se rompió, absorbió forzosamente su sangre y maná, y creó una criatura completamente nueva que ahora se encontraba frente a él. Nunca imaginó que sería el último en quedar tan temprano, porque para resolver toda esta pelea, usualmente necesitaban al menos 3 personas a su lado hasta la tercera fase. Pero ahora realmente no le importaba, porque al recoger su lanza estaba seguro de que el resultado iba a ser el mismo. Luego regresamos a la noche en que Marriott se convirtió en vampiro. Era conocimiento común que, como humanos, podemos diferenciar entre humanos y ganado, y por eso los humanos se sienten incómodos y cierran los ojos mientras ven las luchas desesperadas de los animales que no quieren morir. Al despertarse en la noche, sintió un aire frío fluyendo por su cuerpo, lo cual era contrario a la sensación de tener la garganta ardiendo. Esa garganta encontró su camino hacia el cuello de Isabel, que estaba sentada a su lado, y rápidamente la mordió. Sus colmillos, que naturalmente siempre habían estado allí, rompieron la piel y alcanzaron los vasos de Isabel. El ganado frente a ella temblaba, y no sabía si era miedo o resistencia, pero no le importaba, y ni siquiera sentía la necesidad de estremecerse y cerrar los ojos. Ella encontraba el sonido de sus gemidos dolorosos tan hermoso como la melodía de un piano, y la sangre que fluía por su garganta calentaba su fría piel. Y así como así, le chupó la sangre y la dejó tirada en el suelo. Los gemidos de Isabel y el crujir de la cama también habían cesado, y solo los latidos de su corazón, que sentía como si pudiera explotar, se extendían por todo su cuerpo. El olor a sangre la asfixiaba y le daba asco, y su cuerpo comenzó a sentirse como si se estuviera derrumbando, porque fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no era ganado lo que tenía delante, sino un ser humano, y había cometido un crimen en el que casi mató a su amiga como si estuviera matando ganado, lo que la hizo llorar. Tan pronto como se dio cuenta de que trataba a los humanos como ganado, agarró su estómago hambriento y huyó al bosque hasta que Corrine vino a buscarla. El sabueso ruge frente a él y lanza un ataque, pero él simplemente lo corta por la mitad. El sabueso luego crea 2 pequeñas copias de sí mismo, pero cuando intentan atacarlo, él simplemente las evade y luego las apuñala por detrás con su lanza. Después de encargarse de esos 2, comienza a burlarse del sabueso, y de repente, este empieza a moverse muy rápido. Por un segundo, Corrine también pensó que simplemente había desaparecido. Sin embargo, se estaba moviendo tan rápido que no podía verlo. Pero no tenía miedo en absoluto y le dice al monstruo que lo importante para una victoria no eran 100 pasos, sino buscar puntos débiles con un paso que ya conocía, y lo ataca justo en su punto débil usando su lanza. El reino de la sangre se destruye por completo y él logra matar al sabueso de sangre. Aunque estaba muriendo, parecía que el monstruo aún quería proteger a su creador hasta el final, y Cora notó eso mientras él mismo estaba allí para salvar a Mariette, quien ahora había entrado en la fase final. En el juego, tan pronto como comienza esta fase, ella pone a uno de los miembros del grupo en una condición crítica, y por eso nadie podría superarlo solo. Normalmente, para salvar al miembro del grupo que se convirtió en el objetivo del chupasangre, se necesitaba que todos los miembros del grupo estuvieran juntos y aquí unidos, pero ahora que él estaba solo, ella rápidamente se lanzó hacia él. Como no había nadie que pudiera ayudarlo en este momento, se rinde y ella comienza a chupar su sangre. Podía sentir que su vida le estaba siendo absorbida. Sin embargo, no se rendía y decidió aguantar, ya que tenía la habilidad exacta que necesitaba para este momento, la regeneración persistente de los guerreros. Aunque la habilidad lo mantenía con vida, todavía sentía dolor, pero seguía aguantando porque quería que esta amable niña volviera a ser como antes, cuando solía compartir todas esas papas con todos.
así que como adulto simplemente le acaricia la cabeza y le dice que se tome su tiempo. De repente, ella se detiene y comienza a llorar. Corin recuerda cómo Saban Shah Duquette también chupó la sangre y mató a su sirviente en el momento en que despertó como vampiro. Incluso un gran comandante que quedó en la historia no pudo controlar su impulso de chupar sangre. Sin embargo, en el caso de Mariette, le tomó un mes para ser capturada por Park Seo-hoo viva, y durante ese mes solo bebió la sangre de los monstruos del bosque, lo cual era como beber agua de mar y solo empeoró su sed. Pero incluso entonces, ella no mató a personas y soportó sus impulsos y sed solo con su fuerza de voluntad. Por eso él quería creer que debía haber otro final para esta historia que debía existir, y ahora eso se hizo realidad, ya que Mariette comienza a llorar sobre él, disculpándose repetidamente con su Junior. Pensó para sí mismo que en su vida anterior tal vez él también la veía solo como un personaje, como ella lo hacía. Sin embargo, las enseñanzas de su maestro, a quien conoció en este mundo, lo habían convertido en una persona diferente. Su maestra también solía pelear con una lanza, y recordó cómo ella una vez lo llamó niño y dijo que mientras ella fuera adulta tenía el deber de protegerlo. La persona a la que solía menospreciar por ser un NPC de juego lo protegió y dijo que era un niño. Así que, como su sucesor, que vio sus últimos momentos y estudió sus enseñanzas, sintió que estaría bien hacer un poco obvio que era un adulto. Ahora que pudo salvar con éxito a Mariette, una vez más se siente decidido a caminar por un camino diferente al de Park Soo. Más tarde, dentro de una prisión espacial que fue hecha por la profesora Josephine, Mariette estaba en una celda comiendo papas como de costumbre cuando Corin vino a visitarla. Él le preguntó a Josephine si podía entrar, y ella no estaba muy segura, pero él le aseguró que confiaba en ella. Al ver que todavía disfrutaba de las papas, le preguntó si todavía las encontraba sabrosas, aunque sus papilas gustativas podrían haber cambiado, pero ella dijo que era una cosa que siempre sabía increíble sin importar cómo las cocinaran. De repente, él se acercó un poco demasiado a ella, y ella se sonrojó y le dijo que se mantuviera alejado porque todavía estaba sudando. Después de calmarse un poco, ella le confesó que tenía mucho miedo cuando luchó contra Hwoarang, y realmente pensó que iba a morir allí. Pero incluso cuando tenía miedo, no pudo hacer lo que él hizo por ella. Coran también pensó para sí mismo que cuando ella conoció a Hwoarang, debió haber evocado algo en ella, lo cual la hizo cambiar de opinión y participar en la práctica del campo de caza. Allí se encontró coincidentemente con Mariette, y para enfrentar a la maga de rango 1 también fue adelante y utilizó todos sus poderes reales. Eso provocó a Mariette, y la vampira dentro de ella también reaccionó. Ella también quería saber por qué él no se rindió con ella. Era lo mismo cuando entrenaba con los cuerpos espirituales, donde todos se burlaban de él, pero al final pudo hacerlo. Ella le preguntó cómo seguía haciéndolo, y él le dijo que no era nada impresionante. Simplemente siempre le gustaron los finales felices, donde los buenos eran recompensados y los malos eran castigados. Siempre le encantó ese tipo de final. Ella era una persona con buen corazón y, como siempre era amable con todos, él le dijo que le gustaría que pudiera seguir siendo feliz. Ella se puso roja como un tomate y se quedó sin palabras. Le pidió que se fuera por ahora ya que necesitaba refrescarse, así que Dicho esto, él se despidió de allí mientras ella se quedaba sentada, agradecida con él por consolarla. Sin embargo, no estaba segura de si todavía tenía derecho a ser feliz. Resultó que iba a estar aislada temporalmente, lo cual era comprensible ya que algo tan grande había sucedido y iba a ser difícil volver a la normalidad de inmediato. Sin embargo, Coran creía que el aislamiento podría terminar pronto, ya que el demi-humano Hwoarang ya iba a la escuela sin problemas. Estaba seguro de que incluso si Mariette despertaba como un demi-humano, la mayoría de la gente no tendría miedo de ella de todos modos. Mientras regresaba, el propio presidente se le acercó y le pidió si podía tener un momento de su tiempo. Era la primera vez que se encontraban, así que comenzó preguntándole cómo se sentía y luego le informó que quería hablar sobre el castigo de Myriad. Empezó a preocuparse ya que ni siquiera había pensado en las consecuencias y se preguntó si esto realmente no iba a llevar a un final feliz. Pidió al presidente que lo reconsiderara mientras intentaba explicarle todo, ya que él fue quien realmente luchó contra ella. Pero entonces el presidente simplemente sonrió y le dijo que en realidad no había castigo para ella. Tampoco creía que ella fuera peligrosa ya, y solo quería ver la actitud de alguien que realmente luchó contra ella. Ahora que pudo ver su reacción de primera mano, cómo intentaba defenderla, no tenía dudas sobre su decisión. También le aseguró que su aislamiento terminaría pronto, solo necesitaban ver su estabilidad primero. Dicho esto, aunque había escuchado la historia de otros estudiantes, quería saber más sobre los detalles y le preguntó si podía compartir algunos con él. Corin suspiró aliviado y procedió a explicar todo lo que consideraba adecuado compartir, cosas como que Marriott era solo un niño, no una madre. No amaba monstruo y aunque no sabía cuánto creía el presidente, intentó enviar un mensaje claro de su parte. El presidente luego le agradeció por compartir todos estos detalles con él y declaró que pronto iba a hacer una declaración oficial al respecto, pero por supuesto no podían decir todo de manera transparente. No obstante, expresó su gratitud a Corin e inclinó la cabeza hacia él, dejándolo bastante sorprendido. Él estaba realmente agradecido por su ayuda en prevenir el peligro creado por la inexperiencia y complacencia de los adultos, y estaba listo para hacer lo mejor para devolverle el favor. Coran también sabía que el presidente Ario César era una persona que siempre reconocía sus debilidades y trataba de asumir más responsabilidades. Recordando las palabras que le dijo en su vida pasada, confiaba en su buena voluntad y por eso le pidió que levantara la cabeza.
Mientras tanto, Mariette estaba en su celda, todavía pensando en cuando Corinne la salvó. Al sentir su mano en su espalda, su racionalidad que se había desvanecido empezó a volver y pudo reencontrar su humanidad. Lo único que pudo hacer entonces fue disculparse, pero ahora, al preocuparse por Isabel, sentía que no era digna del perdón de las personas porque era una persona a la que le gustaba la gente más que a nadie. Su culpa comenzó a consumirla. Por eso no resistió la magia de la profesora Josephine, que la encarceló a ella y a todos los demás, y simplemente aceptó encerrarse tras las rejas de hierro. Cuando Corinne la visitó, aunque no lo mostró, ella estaba exhausta en ese momento. Se veía a sí misma como una bestia, un demonio y un enemigo de los humanos que podría anhelar sangre humana en momentos aleatorios. Pero cuando él le dijo que quería que ella fuera feliz, todas sus preocupaciones se desvanecieron con solo esa frase. Para ella, esas palabras sonaron con más honestidad que cualquier cosa que hubiera escuchado antes y la hicieron llorar. Recordando cómo él se lanzó hacia ella para salvarla, se dio cuenta de que este momento con él quedaría en su memoria para siempre. El tiempo pasó. Pasó el tiempo y una semana después la gente seguía hablando de Mariette. Aunque hubo un poco de caos debido a algunos retrasados que se oponían a que ella permaneciera en la escuela, dado que el semi-humano Weron ya asistía obedientemente a la escuela, esa opinión rápidamente perdió fuerza y oficialmente el aislamiento de Mariette Dunelev terminó. Sin embargo, cuando regresó, aunque la gente estaba feliz de verla, todavía estaba preocupada por Isabel, ya que no podía encontrarla por ningún lado. Por lo tanto, aunque su aislamiento había terminado, todavía no estaba lista para liberarse y faltaba a clases. Mientras estaba sentada en su habitación, supuso que Isabel podría odiarla ahora porque, poniéndose en su lugar, también entendía que no querría una amiga que la mordiera y chupara su sangre. Ella no quería interponerse en el camino de los demás y mirando la bolsa de sangre frente a ella, decidió que desaparecería de esta academia. Pero justo entonces, alguien llamó a su puerta y cuando la abrió, era Isabel quien inmediatamente la abrazó. Emocionalmente, le preguntó si estaba bien y cómo se sentía, mientras que Mariette, por otro lado, estaba confundida al verla allí. Le preguntó si no le tenía miedo después de lo que le hizo. Sin embargo, Isabel simplemente sonrió y dijo que vio todo antes de desmayarse, cómo estaba llorando y se sintió mal por lastimarla. Le dijo que no importaba lo que pasara, siempre sería su amiga y quería que ella también sintiera lo mismo. Al oír eso, se echó a llorar y simplemente le dio las gracias. Isabel explicó además que ya se sentía mejor después de algún tiempo de ese incidente, pero el hospital no le permitía salir todavía, por eso no pudo encontrarse con ella incluso después de que terminó su aislamiento. Sin embargo, hubo un estudiante alto de tercer año que la ayudó a salir de allí en secreto, y ella entendió de